Como os decía, el yoga es una práctica antiquísima. Es muy difícil saber exactamente de dónde viene o su datación exacta por varios motivos. El primero es porque, bueno, es tan antigua que al principio su tradición de cómo se enseñaba era oral, de maestro a discípulo. Pero tenemos textos donde ya se habla del yoga como una práctica espiritual y el Es primero es verdad. el Katha Upanishad. El Katha Upanishad es, bueno, es uno de los textos más antiguos, como os decía, donde se habla de evolución, donde encontramos las raíces del hinduismo, sobre todo, y donde se cuenta un poco qué es el yoga o qué es la práctica del yoga. Pero este texto, que creo que es del año 1000 y pico antes de Cristo, obviamente que sea el primer texto donde se habla de yoga no quiere decir que sea el origen de la práctica. Si ya se habla del yoga y se pone por escrito, se entiende que tiene mucho más antigüedad. Por eso es muy difícil, también porque, como os decía, prácticamente todo ha sido tradición oral, que nosotros entendamos o consigamos tener una línea donde no haya ningún tipo de evolución. Es decir, 3000 años de antigüedad de diferentes maestros transmitiendo este conocimiento hacen que, por desgracia, sea muchas veces contradictorio, complejo y difícil de explicar. Pero sí sabemos diferentes cosas que nos ayudan mucho a tener un poco más de contexto de qué es la práctica del yoga y por qué a veces es tan complejo todo esto. Lo primero que se tiene constancia es de la filosofía Samkhya, que no sé si esto suena un poquito, pero bueno, fue una escuela mayoritariamente ateísta, es decir, no creían en ningún tipo de Dios, pero digamos que sí eran filósofos o metafísicos. Ellos hablaban del sufrimiento y de cómo nosotros podíamos trabajar para dejar de sufrir. Y aquí viene o aparece uno de los principales o ideas principales que luego ha ido evolucionando del yoga, como es la dualidad de materia y espíritu, podemos decir, o materia y conciencia. Luego esto ha terminado evolucionando en un montón de historias distintas, pero básicamente es la raíz de todo el trabajo, ¿no? Tratar de unir materia y consciencia, ¿no? No irnos por un sitio ni por otro. Después de esta filosofía Sankhya, también empezaron a hablarse de otros términos, ya dejando de ser ateos, sino mencionando a Dios todo el tiempo, a Brahman, como es a partir de los Upanishads y digamos ya del Bhagavad Gita y demás, que hay bastante gente que ha preguntado por este texto. El Bhagavad Gita, yo desde mi punto de vista, aparte de los Upanishads, creo que es uno de los textos principales en la práctica del yoga, porque creo que expone de manera muy clara lo que debe ser un yogi. Y para mí esto es interesante porque cuando nosotros tratamos de Menos mal trabajar, que no me llame, tía, que estamos en una formación. cuando nosotros empezamos a trabajar, digamos, para evolucionar, ¿no? Y empezamos a practicar yoga, saber qué es un yogi o qué debería ser practicante de yoga nos deja muy claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Y en este texto, en el Bhagavad Gita, es donde se empieza a hablar de los diferentes caminos que tiene el yoga, que de eso también vamos a sacar bastante miga. Pero expone algo muy, muy simple, ¿no? La raíz del sufrimiento es la falsa identificación con el cuerpo. Es entender que nosotros somos un individuo aislado y que digamos que nuestra existencia es limitada, como se hablaba un poquito en el Samkhya. Lo que se viene a decir en el Bhagavad Gita, y con esto sobre todo en la filosofía Vedanta, en el Advaita Vedanta, que es de la no dualidad, es que si tú quieres dejar de sufrir o quieres liberarte del sufrimiento y ser un gran yogi, como ellos lo llaman, lo que tienes que hacer es entender que tú no eres más que un reflejo de lo divino, un reflejo de Dios. Y ellos ponen un ejemplo muy bonito para entender esto, que es que nos podemos imaginar a Dios como el sol, que ilumina y que tenemos en el suelo, en la tierra, diferentes cubos llenos de agua. Entonces, estos cubos, como tienen agua, reflejan a Dios. Pero el sol que nosotros vemos en ese agua reflejada no es un sol independiente, sino es un reflejo o una manifestación del sol principal. Es decir, si el sol no emanase su luz, esos cubos no tendrían una representación del sol o no tendrían luz propia. Entonces, si nosotros comprendemos que nuestra existencia no es más que un destello de esa divinidad, al final dejamos de sufrir. Obviamente, eh,
hoy en día, especialmente, donde nosotros no tenemos, en la mayoría de los casos, no voy a generalizar tampoco, pero donde no solemos ser muy creyentes, hablar en términos de deidad, de Dios y de que nosotros somos una manifestación de la divinidad puede sonar raro, ¿no? Pero es mucho más sencillo de entender. Realmente, nosotros podemos hablar de conciencia universal, si nos gusta, podemos hablar de Dios, si lo preferimos, o podemos hablar simplemente de la vida, ¿no? En general. Y es bastante sencillo de comprender. A mí me gusta poner un ejemplo siempre, y ahora os voy a explicar un poquito más, que si nosotros nos vemos desde lejos, como sociedad, toda la vida, todos los animales pertenecen a un mismo todo, ¿no? Son una misma representación de la vida. Y si nosotros, por ejemplo, cogiésemos una pequeña célula de nuestro cuerpo y la sacamos de nuestro cuerpo y la ponemos en un microscopio, esa célula es independiente, tiene vida propia, tiene unas funciones básicas de reproducción, alimentación y demás, que fuera la podemos entender como algo externo y aislado, pero que realmente esa célula por sí sola no haría nada. Esa célula toma importancia cuando forma parte del todo, que soy yo. Seguramente las células de mi cuerpo no tienen conciencia de quién es Pablo, de qué es lo que hace, de a qué se dedica, pero ellas trabajan digamos, mantener un poco mi ser en vida, ¿no? Y creo que de la misma manera habla el Vedanta, ¿no? Nosotros formamos parte de un todo que no tenemos conciencia de entender, pero que si dejamos de actuar como seres independientes y tratamos de actuar como parte de este todo, social o simplemente de vida, pues al final dejaremos de sufrir, ¿no? Por no ser personas aisladas, ¿no? Y creo que ese concepto es bastante interesante y bastante fácil de entender para contextualizar todo el trabajo que nosotros hacemos con el desarrollo, con la práctica espiritual, ¿no? Porque, porque lo que es cierto es que al final, cuando nosotros practicamos algo, ¿no? Como es el yoga, yo creo que por encima de todo nosotros lo que queremos es no sufrir, ¿no? O no sufrir y pasarlo mal. Entonces, creo sinceramente que cuando trabajamos desde el amor incondicional, podemos decir, o desde ayudar a los otros, al final creo que nosotros acabamos estando bien también. Y por eso me parece algo fundamental. Y de hecho, una de las preguntas que más me gustó era que cómo se puede explicar la filosofía desde un contexto espiritual y cómo conectarla a nuestra vida en el mundo, ¿no? Y por eso quería empezar por ahí un poco. Porque realmente me parece interesante que una filosofía tan antigua, que muchas veces puede parecer desconectada, creo que sí que tiene unas herramientas muy buenas para ayudarnos a no sufrir, ¿no? Y a ser felices. Y básicamente creo que el objetivo de todo esto, aunque veremos que todavía hay más escuelas, el objetivo de todo esto, según un poquito el Vedanta, es esta conexión con lo divino, con lo global, para, para poder liberarnos de este sufrimiento. Pero después del Vedanta, y no sé si más o menos me estáis siguiendo, pero estoy tratando de hacer un poco una línea temporal para que entendamos el proceso evolutivo del propio yoga. Después del Vedanta aparece muy conectado con la filosofía Samkhya, como una especie de renacimiento del Samkhya, aparece Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, que imagino que de esto habréis oído hablar, que casi el 80% de las preguntas iban dirigidas en torno a quién era Patanjali, cuáles son los 8 pasos de Patanjali o los principios del yoga, según él. Y básicamente Patanjali utiliza una frase para desarrollar toda su filosofía, que básicamente lo que hizo Patanjali fue como estructurar toda la noción sobre yoga que había antes de él, pero siempre sin hablar de deidad, sin hablar de Dios y sin hablar de lo divino, desde un tono bastante ateísta, era que el estado de yoga o la consecución del yoga básicamente es eh, conseguir liberarnos de las fluctuaciones mentales. Es decir, aprender a a parar de dejarnos llevar por todo este proceso de razonamiento, por todo este proceso de rumiación de pensamientos como método para alcanzar una liberación espiritual. En el momento en el que yo dejo de estar sumergido en mis pensamientos y consigo ser consciente de la realidad objetiva, no subjetiva, es decir, de que las cosas son de una manera y que soy yo
el que le pone ciertas interpretaciones que hacen que sean buenas o malas, lo que consigue liberarme de eso. Si os fijáis también un poco, aunque habla desde un tono bastante ateo, no menciona a Dios, sí que vuelve a traer un poco el concepto de la no dualidad. No, ahora no, venga. De la no dualidad, de que las cosas no son buenas ni malas, ¿no? De que nosotros tampoco somos entes aislados, de que todo es un conjunto, ¿no? Y esta idea también es principal en el yoga, por eso se habla siempre de unión. Y también me parece muy interesante, ¿no? De entender, creo que a nivel filosófico, psicológico, incluso social, todos podemos ser conscientes de que realmente las cosas no son ni buenas ni malas. Es decir, os voy a poner un ejemplo sencillo. Para muchas culturas, casarse cuando eres menor de edad es algo lógico y normal y se ha hecho durante muchísimo tiempo. Es posible que para nosotros casarse antes de ser menor de edad, incluso teniendo 20 años, puede parecer un poco loco, ¿no? Que es como que nos entra como algo muy malo. Entonces, ¿por qué una cultura lo interpreta como bueno y la otra como malo? Básicamente por la estructura social que tiene, ¿no? Al final, creo que la mayoría de cosas son básicamente así. Inherentemente no son ni buenas ni malas, pero nosotros como sociedad las aceptamos o no las aceptamos o las desechamos, ¿no? Y al final, esto me parece interesante, aunque nos pueda parecer un poquito raro, porque también pasa por un concepto muy importante dentro de la filosofía del yoga y que nos suele causar mucho sufrimiento a los que llevamos tiempo practicando y que también me ha preguntado bastante gente. Y es cómo poder tener una vida normal cuando el hecho de tú estar en un camino de desarrollo espiritual hace que ya no encajes con tus amigos, con tu familia, con tu círculo más cercano. Y esto, yo pasé por un momento muy duro con todo esto porque no entendía cómo actuaban mis padres, no entendía por qué mis amigos hacían ciertas cosas, ya no encajaba con ellos y yo lo pasé bastante mal, ¿no? Bastante mal. Pero si algo nos dice un poquito el yoga es que tenemos que aprender a trascender esta dualidad, pero en el momento en el que nosotros trascendemos esta dualidad y somos conscientes de que las cosas no son ni buenas ni malas, es decir, salimos del círculo un poquito más estrecho de perspectiva vital y vemos las cosas con un poquito más de objetividad, esto no quiere decir que ya nosotros no nos rijamos por las leyes sociales o de nuestro círculo más cercano, sino que nosotros con más perspectiva y con más visión, lo que tenemos que hacer es tratar de volver a sumergirnos dentro de esto, ¿no? Y tratar de vivir en sociedad lo mejor posible. A mí me parece muy interesante de comprender porque, como os digo, yo llegué a un momento en el que no me apetecía estar con mis padres, no me apetecía estar con ellos, porque bueno, mis padres pues, no se suelen cuidar mucho, fumaban antes, ya gracias a Dios no, pero fumaban mucho también, no hacían nada de deporte, siempre vida sedentaria. No sé si os ha pasado alguna vez, pero bueno, mi padre tiene un poco, pues bueno, sus ideas y sus prejuicios, ¿no? Y es como que las expresaba todo el rato y prejuicios que yo ya no compartía, entonces me hacía sentir mal. Pero, pero bueno, si tratamos de volver siempre a lo mismo, y es que el yoga nos ayuda a no sufrir, ¿por qué la práctica del yoga muchas veces nos saca del bienestar que nos puede dar un poco de ignorancia y de vivir cerca de unos parámetros sociales y nos hace sufrir, ¿no? No debería tener ningún sentido que nosotros sufriésemos según vamos avanzando en el proceso. Por eso me parece muy bonito y muy importante que se habla mucho siempre de esto, y es concepto también fundamental del yoga, de la diferencia, que esto es sobre todo vedantino, de entre Jiva y Atman. No sé si os suena esto un poquito. Espero no meteros muchas palabrejas y que no sea complicado de entender. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Hay muchos conceptos, ya os digo, son 3.000 años de antigüedad de filosofía, pero voy a intentar resumirlo bastante. Cuando en el Vedanta se habla de aprender a no identificarnos con el falso ser, este falso ser se llama Jiva. Jiva es como individuo. Y Atman, que muchas veces viene traducido como alma, y de hecho la propia palabra alma deriva de este concepto hindú, Atman es como nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia. Eh, y Atman también se entiende o se puede entender como la deidad o la conciencia pura y divina, ¿no? O Gaia, si queremos llamarlo.
Pues básicamente se dice que en el momento en el que tú te liberas, que a esto se le llama Jiva Mukti, que seguramente hayáis escuchado hablar, que es un estilo de yoga, pues básicamente Mukti es liberado, ¿no? Entonces es como el Jiva liberado. Se supone que este yoga lo que pretende es que nosotros aprendamos a vivir desde esta liberación. Y a esto precisamente se refiere este concepto, ¿no? Ya no somos Jiva y nos identificamos con Atman, pero somos Jiva Mukti, es decir, somos el ser individual liberado. Tú ya eres consciente y te has iluminado, pero esto no quiere decir que tú ya dejes de vivir el papel o en la sociedad donde has estado. Si yo, por ejemplo, ahora me vieseis que esto sucede mucho, voy a criticarlo un poco, pero muy por encima. Sé que tiene sus razones, pero yo, por ejemplo, no lo entiendo según un poco esta filosofía. Si yo viniese ahora con un turbante y con aspecto hindú, vosotros entenderíais fácilmente que yo ya no pertenezco a este sitio, ¿no? Es como que se ve raro. Y yo siempre he pensado que el hecho de que tú te liberes espiritualmente, si te aleja o te hace ver, o ser raro a ojos de los demás, a mí, por ejemplo, personalmente, como parte de la cadena de transmisión del yoga, lo que haría sería reducir mucho la práctica a gente que se siente cómodo con esa manera de observar las cosas. Pero creo que el conocimiento, aunque se venga de la India, y aunque hablemos siempre de filosofía hindú y demás, que vamos a ver también, voy a intentar contaros también, que esto no quiere decir que estos conceptos sean solo hindúes, de hecho se ven en gran medida en el cristianismo y en el judaísmo también, pero yo ya no sería una figura relevante, ¿no? para comunicar. De hecho, como os digo, si yo adoptase ciertas cosas que me sacan un poco o que me llevan a una existencia un poquito paralela, es que ni siquiera yo podría estar a gusto, como decía, con mi familia, con mis amigos. Por eso creo que no tiene mucho sentido que nosotros utilicemos la práctica para disociarnos de nuestro personaje o del rol que nosotros actuamos, sino para poder actuarlo desde una conciencia más pura y desde no dejarnos llevar con ella. Y este concepto lo utilizan muchísimo en el yoga, especialmente para explicar que aunque nosotros seamos un ser liberado, aunque nosotros ya digamos que no nos identifiquemos con nuestro ser inferior, sino que podamos ser uno con la deidad, esto no quiere decir que nosotros ya no experimentemos emociones, esto no quiere decir que nosotros ya no suframos, esto no quiere decir que nosotros ya no nos molesten las cosas y que entonces, como pasa esto, pues ya el mundo externo no nos da igual, ni siquiera comemos porque ya no tenemos hambre y ya está. Lo que básicamente se viene a decir es que una vez que tú te liberas, tienes conciencia para no dejar que esto te hiera y digamos que afecte a quién eres. Pero, pero se dice que incluso los seres que están liberados pasan por momentos de dolor y de tristeza y de rabia y de alegría. El único problema es que juegan este papel siendo conscientes, un poquito por detrás, de que es momentáneo y no se dejan llevar por él. Entonces es por eso que a lo mejor, aunque vosotros avancéis mucho en la vida espiritual y llegue un momento que alguien os insulte, es muy posible que os duela. Lo que pasa es que este dolor será tan instantáneo que lo experimentaréis, dejaréis que vaya y tomaréis control, y ahora voy a volver al Katha Upanishad para contaros una cosa, tomaréis control de cómo reaccionáis. Y esto es muy interesante de entender, porque si tú ya no te identificas con tu ser inferior que va a experimentar todo esto, sino que estás un paso por detrás y tienes las riendas de la situación, eres capaz de no dejar que el dolor, que la tristeza, que la pena, que cualquier emoción que nosotros experimentemos te dirija a un sitio que tú no quieres ir. La vas a experimentar, vas a ser consciente de ella, pero vas a tomar decisión de si quieres reaccionar devolviendo el insulto, por ejemplo, pasando dolor y tristeza, o quieres reaccionar con una sonrisa o como quieres, ¿no? Y básicamente es un concepto que a mí me parece muy interesante y que volviendo al primer texto donde se habla de yoga, entendemos bastante más. La primera vez que se habla de yoga en general, en este primer Upanishad, bueno, no es el primero, pero es el primero que aparece, es con la alegoría del carro. Que esto también está en el budismo, viene también, o digamos que se modifica también en el budismo, pero que es una historia muy bonita en la que se dice que nuestro cuerpo es un carro, que las emociones, los pensamientos y demás son los caballos, ¿no?
y que nuestro intelecto es el carruaje, la mente las riendas y el yoga es el yugo, que de hecho de ahí viene literalmente la palabra. Es esta pieza que se le pone a los caballos encima para poder insertar las riendas. Es decir, que al final el yoga es aquello que nos da capacidad de, a través de nuestra propia mente e intelecto, dominar nuestros propios, pues eso, emociones, sentimientos, sensaciones y demás. Y a mí me parece excesivamente interesante recordar esto porque realmente creo que es lo que buscamos todos cuando practicamos. Da igual que yo hablo de yoga en términos generales, pero cuando hablo de yoga no entendáis, por favor, solo posturas y demás, o solo meditación, sino el concepto general espiritual de que nosotros estamos más allá de nuestra mente, ¿no? Podemos decir. Y me parece interesante porque creo que cometemos también el error muchas veces, o al menos yo lo cometí y excesivamente fuerte, de cuando practicamos buscar cosas diferentes, ¿no? Yo cuando practicaba, por ejemplo, meditación, mucha meditación, buscaba conectar con algo profundo dentro de mí. Cuando hacía mucha práctica física de asanas, al final yo lo que pretendía era, sin quererlo, conseguir más y más posturas, hacer cosas más avanzadas y demás. Pero creo que cuando nosotros recordamos constantemente que nuestra práctica es aquello que nos va a dar capacidad de controlar nuestras propias emociones, que nos va a dar la capacidad de no dejarnos llevar en exceso por el sufrimiento, por la pena, por el enfado, por el dolor, al final somos libres. Y somos libres cuando somos capaces de decidir lo que queremos hacer y no dejar que sean nuestros instintos más básicos los que toman las riendas y los que hacen que decidan, o los que deciden por nosotros. Por eso toda nuestra práctica de yoga nos tiene que ayudar siempre a esto, ¿no? Y si practicamos mucho y aún así nos dejamos llevar por los prejuicios, nuevos prejuicios construidos en base al yoga, puede ser, ¿no? Como que fumar es malo, que puede ser más o menos perjudicial para la salud, ¿no? Pero yo caí también mucho en el error de juzgar a la gente que fuma, a la gente que hace cosas, ¿no? Creo que es un poco sin sentido, porque al final, como os decía, creo que las cosas no son ni buenas ni malas. Yo creo que al final ese tipo de cosas, cuando nos enfadan, son porque nos estamos identificando con ellas, ¿no? Al final, y estamos volviendo a dejar que una idea externa actúe como este caballo que se desboca y que hace que nos enfademos, ¿no? De hecho, yo tendía mucho a juzgar a ciertos profesores de yoga que tú los veías, ¿no? Pues como que llevaban una vida normal o que hacían tonterías, ¿no? Y al principio era como hay que ver, qué poca rectitud, ¿cómo puede ser este un practicante de yoga? Hasta que luego descubrí, por ejemplo, a Nisargadatta, que es uno de mis autores favoritos, que él nunca escribió, he dicho autor, pero lo he dicho mal, nunca escribió, él tenía un discípulo que le recopiló todo lo que él decía en charlas y lo redactó. Y os recomiendo mucho que lo leáis a Nisargadatta. Lo suelo recomendar siempre por Instagram, pero me parece genial lo que hacía. Y él tenía una tienda un estanco en Bombay y fumaba como un carretero. Y tú los ves en sus sesiones donde él hablaba sobre espiritualidad y se ponía a fumar. Y entonces es como hay que ver lo que nosotros podemos llegar a caer en prejuicios, ¿no? Y seguramente esa persona fuese mucho más feliz que mucha gente que se queja de la gente que fuma también, ¿no? O que se enfada y se deja llevar por esa emoción de enfado de hay que ver por qué hace esto, es malo, ¿no? Así que me parece un concepto interesante. Bien, no sé si os estoy liando mucho, si os estoy dando mucha información. De verdad estoy intentando resumir mucho un poquito la breve historia inicial del yoga, también metiendo algunas cosas así que tenía apuntadas que me habéis preguntado. Pero vamos a ir directamente a los Yoga Sutras de Patanjali. Y luego voy a tratar de decir dos cositas interesantes también que venían en el Bhagavad Gita, pero me parece interesante empezar con los Yoga Sutras primero, ya que lo hemos nombrado antes. Bueno, si conocéis a Patanjali o habéis oído hablar de él, se supone que era un sabio que redactó una serie de pequeños versos donde se explica cómo nosotros tenemos que hacer yoga. Básicamente, antes de... Es que me voy a saltar una cosa muy gorda. Primero os voy a explicar los 4 caminos del yoga y desde ahí enlazamos a Patanjali, que esto es un poquito anterior. Bien, se dice que hay 4 caminos principales para encontrar la liberación espiritual, para alcanzar moksha o la liberación del sufrimiento.
Los 4 caminos principales del yoga son, no voy a decir ni siquiera los nombres en sánscrito para no liaros, pero básicamente es el yoga de la acción, el yoga de la devoción, el yoga del conocimiento y el yoga real. Real entendido como de la realeza, no como este es el único yoga de verdad. Estos 4 caminos de los que se habla en el Bhagavad Gita son caminos ciertamente indivisibles. Se habla siempre de, se habla siempre de que hay diferentes vías, de estas diferentes vías hay varias vías, digamos, que son secundarias, por así decirlo, y una vía directa. Esto es bastante polémico. Yo soy de la opinión de que hay una directa y que el resto son indirectas, pero si lo habláis con mucha gente, os pueden echar la bronca. De hecho, a mí me la suelen echar bastante, pero conecto bastante más con esto. La vía principal dentro del yoga es la vía del conocimiento y el resto de vías, como son la acción desinteresada, la devoción y el yoga real, que podemos entender como práctica física y meditativa, son secundarias por un motivo. Y creo que de hecho está bastante bien que os explique esto porque vais a ver por qué es, al menos desde mi punto de vista, fundamental y es por eso por lo que vosotros estáis aquí. Nosotros, cuando queremos alcanzar algo en nuestra vida, obviamente si tenemos un mapa que seguir es mucho mejor. Es decir, si yo quiero alcanzar el objetivo principal del yoga y quiero liberarme como ser espiritual, si conozco qué es la liberación o qué es lo que yo tengo que conseguir para liberarme, voy a tener muchas más capacidades de éxito que si yo voy sin mapa caminando al azar y donde llegue, llega. Por eso el Jnana Yoga o la vía del conocimiento se suele denominar como la única vía directa, aunque por sí sola el conocimiento no nos libera. Es decir, cuando hablamos de conocimiento en el Jnana Yoga no hablamos de un conocimiento lógico y racional, hablamos de un conocimiento experiencial, es decir, tener la capacidad de experimentar que nosotros no somos un ser individual y aislado. La capacidad de experimentar que somos algo divino, o al menos la capacidad de ser conscientes de qué es lo que sucede cuando yo doy un paso atrás y vivo a través de mi conciencia pura y no a través de los propios pensamientos. Es decir, cuando diferenciamos yo y mis pensamientos. Y es interesante entender que es un conocimiento experiencial porque aquí es donde cometemos el error. Pero lo cierto es que, como os decía, si yo no tengo el conocimiento, las prácticas que haga es posible que no me liberen. Yo estuve practicando meditación y asanas durante mucho tiempo sin entender esto del todo y me di cuenta que yo seguía sufriendo igual y que me seguía cabreando igual y que había avanzado muy poquito a nivel espiritual. Y, por ejemplo, no sé si sabíais que Rodrigo Rato, los de España imagino que lo conoceréis un poquito más, que fue un político español, él robó mucho dinero y de hecho lo mandaron a la cárcel. Era practicante de meditación y discípulo de Ramiro Calle, que yo creo que este sí lo conocéis todos, durante un montón de años. Y practicar meditación durante muchos años no le impidió actuar mal y ser mala persona. Entonces, la práctica de por sí, meditativa, incluso la devoción y la acción desinteresada, si no conocemos el propósito de ellas, es difícil que nos lleven a la liberación espiritual. Por eso, aunque se dice que más vale 1 gramo de práctica que 100 toneladas de teoría, es cierto, estoy de acuerdo, de que la práctica es fundamental, pero es fundamental cuando tenemos, aunque sea un poquito, de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que la práctica de asanas me va a llevar a esta liberación, es posible que experimente mucha paz y mucho bienestar. Esto es así, porque todos hemos experimentado paz y bienestar sin conocer esto del yoga. Pero no vamos a saber a dónde nos va a llevar. Por eso es interesante conocer esto. Normalmente en Occidente ya sabéis que nosotros no practicamos ninguno de los 4, no, perdón. No practicamos ni devoción, ni conocimiento, ni acción desinteresada. No solemos encontrar prácticas o clases de estos yogas. Lo que solemos encontrar son diferentes variaciones del yoga real o Raya Yoga que son bastante modernas. Es decir, hay 4 vías principales, que son estas que he dicho: yoga real, devoción, acción desinteresada y conocimiento. Y del yoga real derivan todas las prácticas de Hatha Yoga, Rocket Yoga, Power Yoga, Vinyasa, Hatha Vinyasa, Flow, no sé qué. Todo esto deriva de un mismo yoga. Y ni siquiera
de este yoga real de Patanjali, que ahora os explicaré un poquito por qué, sino de una práctica mucho más moderna que tiene tan solo unos 100 años de antigüedad. Y ahora desarrollo esto porque mucha gente me lo había preguntado. Pero bien, nos vamos a ir primero a Patanjali. Como os decía, Patanjali desarrolló solo el yoga real, el Raya Yoga, y dijo dentro del Raya Yoga, para nosotros alcanzar la liberación espiritual tenemos que seguir 8 pasos distintos, que son las 8 ramas del yoga, o Astanga Yoga, o Angas del yoga. Hay un montón de maneras de notarlo. Pero es importante, y aquí también hago una aclaración, no confundir Astanga Yoga de Patanjali, que son los 8 pasos de Patanjali, con el Astanga Yoga que nosotros practicamos de manera moderna, que esto deriva de un profesor que se llamó Krishnamacharya, que básicamente de este Astanga en minúsculas o práctica de asanas de Astanga Vinyasa Yoga es de lo que derivan casi el 80% de las prácticas modernas de Occidente. Bien, dicho esto, Astanga en mayúsculas, es importante aclararlo porque es fácil de confundir. Astanga en mayúsculas son estos 8 pasos que son los yamas y los niyamas, es decir, el código de conducta de un yogi, asanas o posturas, pranayamas o técnicas de respiración, pratyahara o abstracción de los sentidos, dharana, dhyana y samadhi, concentración, meditación y liberación o samadhi. Hay 2 maneras principales de entender estos 8 pasos. Entendidos como diferentes técnicas a utilizar, hago técnicas para trabajar los yamas y los niyamas, hago técnicas de asanas, hago técnicas de pranayamas, técnicas de pratyahara, técnicas de dharana, dhyana y samadhi, es decir, técnicas de concentración, técnicas de meditación y técnicas de samadhi, o lo entiendo como un continuo dentro de una misma práctica, que si lo entendemos así nos estamos refiriendo a una práctica mucho más meditativa. Creo que es el punto clave de un poco de disociar esto, porque aunque en India a día de hoy se sigue hablando de que son prácticas aisladas, yo creo que se refiere a un continuo dentro de la práctica de la meditación. Los yamas y los niyamas, como qué es lo que nosotros debemos hacer cuando hacemos meditación, y después asana, es decir, me establezco en una postura. En esta postura hago pranayamas, es decir, controlo mi respiración para traer un estado de abstracción sensorial, que es pratyahara, que me lleva a la concentración, de ahí me lleva a la meditación y de ahí me lleva al estado más profundo, que es samadhi. Como os decía, hay 2 maneras de interpretar esto. Luego ya cada uno podéis coger la que queráis. Yo conecto un poquito más con esta, que al final Patanjali hablaba solo de meditación. De hecho, para mí es la versión que tiene un poquito más de sentido porque hasta hace muy poquito tiempo, os vuelvo a repetir, mínimo 3.000 y pico años de antigüedad, pues solo hasta hace unos 600, 700 años, solo había unas 6 o 7 posturas de yoga reconocidas como asanas de yoga y todas se referían a posturas meditativas. A la postura fácil, el loto, padmasana, eran diferentes posturas sentadas. Ninguna postura de pie y ninguna cosa como la vela, que esto es bastante moderno. ¿Por qué es interesante entender esto? Porque creo que conocer los Yoga Sutras de Patanjali, de hecho, si no los conocéis, yo os recomiendo realmente que los leáis. Sobre todo que leáis alguna versión que no sea de bolsillo, porque las versiones de bolsillo tienden a ser muy cortas y muy poco elaboradas. Si encontráis unos Yoga Sutras bastante extensos y amplios, mejor. De hecho, hay una versión que es que no recuerdo el nombre, lo siento, porque me la dejó un amigo y se la tuve que devolver, donde venía cada sutra, que vais a ver que los sutras son muy cortitos, son frases muy cortas, interpretada a su vez por diferentes maestros. Y este libro era muy bueno porque te venían interpretaciones a la vez de Sivananda, de Prabhupada, de Osho y de un montón de sabios distintas. Y como tenías diferentes explicaciones del mismo sutra, te daba un poquito más de profundidad a la hora de entenderlos. Pero si no, intentad encontrar algún libro de los Yoga Sutras que sea profundo, que sea grande, que sea un buen tocho, porque vais a ver que lo interesante de los Yoga Sutras es poder tener muchas cosas que ver dentro de él, ¿no? Que realmente haya bastante explicación. Como os digo, porque eran simplemente frases. Elena, ¿lo tienes? Ah, genial. Pues si puedes dejarlo en el chat de quién es, porque es interesante así que lo tenga todo el mundo. Muchas gracias. Pablo, luego nos puedes dejar... Soy Elena. ¿Puedes dejar un listadillo de los libros que está... Sí. En algún sitio, en la publicación, la historia, para que los podamos Vale, apuntar? ¿sabéis lo que voy a hacer? Una vez que terminemos,
José Antonio Freud. Mira, lo voy a guardar aquí, copiar y pegar, que tengo aquí un documento de Word preparado. Y luego al final os dejo, al final de la sesión, os lo dejo en el chat para que no se nos pierda, que al final si os lo pongo ahora y surge en comentarios, se va a perder toda la información, ¿vale? Bien, ¿por dónde iba? Sí, varios comentarios, genial. Perfecto. Pues los Yoga Sutras, texto fundamental y, como os decía, entenderlo desde este punto de vista de un continuo, a mí me ayudó mucho a que mi práctica cambiase. Porque yo sabéis lo que hacía, y a lo mejor habéis caído todos un poquito en eso, yo hacía mi práctica de asanas y no meditaba, por ejemplo, después. Creo que al final la práctica de asanas es una mera preparación para la meditación. De hecho, si os fijáis, incluso la mayoría de yogas modernos actualmente están muy centrados en la apertura de caderas. Cuando hacemos trikonasana, cuando hacemos todo este tipo de posturas, son posturas que nos ayudan mucho a abrir caderas para enseñarnos a sentarnos en el suelo. Pero aparte de eso, a mí me ayudó mucho a que mi propia asana de por sí cambiase. Yo he practicado Ashtanga durante mucho tiempo, Ashtanga Vinyasa Yoga, este yoga moderno que se supone que está basado en Patanjali. Y yo lo practicaba de manera muy dinámica, muy rápida, donde, creedme, en ningún momento yo era consciente de la postura como lo hacía, ni de cómo me estaba moviendo. Lo hacía porque ya me conocía la secuencia y porque, bueno, me gustaba esa sensación de actividad física y un poquito de frenetismo. Pero a día de hoy, cuando yo practico, de hecho he estado practicando, he disfrutado bastante de la práctica, hacía mucho que no hacía asanas. Ahora cuando yo practico, aunque mantengo 5 respiraciones las posturas, como se suele hacer en Ashtanga, trato de que sean posturas muy largas, una respiración muy profunda, y yo trato realmente de aplicar estos conceptos. Aparte de los yamas y niyamas, que los voy a desarrollar mucho porque me parece fundamental, yo lo que trato de hacer es me establezco la postura, es decir, entro en la postura y ahí empiezo a respirar. Es decir, entro en el asana y del asana voy a pranayama. Cuando estoy en la postura trato de respirar con mucho control, muy profundo, respiraciones muy largas, que al final me llevan a un estado de bastante abstracción. Como yo respiro muy lento, me da tiempo a experimentar lo que estoy haciendo en el cuerpo, me da tiempo a poder modular la respiración y esto me da tiempo, aunque de manera muy momentánea, de ir mucho hacia adentro y de realmente llegar a un estado de concentración en la práctica. A mí me parece fundamental entenderlo así porque yo a día de hoy, como os digo, cuando practico, que lo hago muy diferente a como empecé, sí que experimento cosas muy interesantes y sí que realmente experimento una gran capacidad de control, una gran capacidad de estar presente y de ser yo quien dirige mi respiración. Y el hecho de nosotros ser capaces de dirigir nuestra respiración conscientemente en nuestra práctica de asanas nos da la capacidad de dirigir nuestra respiración en nuestra práctica, nuestra vida diaria. Y cuando nosotros somos capaces de ser conscientes de la respiración y modularla a nuestro antojo, podemos controlar nuestros estados emocionales. Porque básicamente el estrés y la ansiedad están en gran parte mediados por la respiración. Cuando vosotros estáis nerviosos, o estáis agitados, o tenéis miedo, por ejemplo, que viene muy conectado también, lo primero que va a pasar es que vuestra respiración se va a agitar, rapidísimo. Se descontrola la respiración, el cuerpo se tensa y empezamos a experimentar cosas muy desagradables. Si alguno de los que estáis aquí habéis tenido crisis de ansiedad, sabéis perfectamente lo que es. Horrible. Pero básicamente es un estado fisiológico, precedido por un estado mental. Y a mí me parece esto muy interesante. Suele estar precedido tarde. Si alguien ha estudiado psicología, también vais a ver que hay veces que es al revés, que primero viene el estado fisiológico, puede ser muchas veces espontáneo y de hecho de por sí empezamos a cogerle fobia a ciertas cosas, ¿no? Porque hay gente que sufre una crisis de ansiedad que no tiene ningún motivo, que ha sido simplemente una descarga física. Pero bueno, volvemos al tema de la respiración. Si yo controlo mi respiración, no forzándola, pero sí siendo consciente, dejando que se relaje, al final mi estado a nivel consciente cambia y mi estado a nivel físico cambia de tal manera que normalmente el estrés o la ansiedad suelen desaparecer. Entonces, básicamente, si vosotros durante vuestra práctica física ponéis mucha atención en los pranayamas, que de hecho durante 2000 años yoga era sinónimo de pranayamas, aunque esto, por desgracia, no se dice normalmente y normalmente en las clases no se suele practicar mucho pranayamas, normalmente, luego hay de todo. Es lo que nos daba la capacidad de tener realmente control sobre las fluctuaciones mentales, sobre lo que decía Patanjali. Yo controlo mi respiración a través de estas prácticas y lo que consigo realmente es dominar los caballos.
veo que me estoy enfadando, que me estoy agitando, me estoy poniendo nervioso, vuelvo a ser consciente de la respiración y esto me ayuda a tener un control real. Esto es lo que hace que la práctica de yoga realmente vaya a un punto claro, ¿no? Y por eso creo que es importante el canto de mantras, por ejemplo, al principio de cada sesión. No hace falta que cantéis mantras hindúes, que yo también pienso, también esto es personal, hay muchos profes que me matarían si me oyen, pero yo pienso realmente que es mucho mejor cantar un mantra en español, que entendamos, o si hablamos en algún otro idioma lo podemos hacer, pero cuando yo me repito mentalmente, como por ejemplo el mantra inicial de Ashtanga Vinyasa Yoga, me repito, la práctica de yoga es aquella práctica que me ayuda a liberarme del sufrimiento de una vida condicionada. Al final sí me estoy trayendo una idea a la práctica. Yo estoy diciendo, voy a practicar, pero voy a practicar para ser más flexible, para llegar a ciertas posturas, para, no sé, cualquier otro tipo de cosa. No, voy a practicar porque a través de mi práctica voy a poder controlar mi vida y voy a poder dejar de sufrir. Y este es el concepto principal que nosotros tenemos que buscar en nuestra práctica, al menos de verdad desde mi punto de vista. Que la práctica nos libere del sufrimiento, que nos ayude a no sufrir. Da igual que esto lo entendamos como unirnos con Dios. Da igual que nosotros lo entendamos como hacía Patanjali, solo comparar un poco las fluctuaciones de la mente. Pero la idea es la misma. Cuando yo estoy bien, cuando yo no me dejo llevar por este organismo o esta, digamos, construcción mental, estructura de pensamientos, y al final contacto con la realidad global, que puede ser conectar con Dios si lo queremos, puede ser simplemente no ver la vida de manera subjetiva, voy a tener muchísima más capacidad de anticipación ante cualquier situación estresante que yo pase, ¿no? Y esto es lo que a mí me hace ser feliz. Cuando yo tengo una discusión con mi pareja y no me dejo llevar en exceso por lo que yo me haya podido sentir dolido, porque haya hecho daño a mi ego o jiva, podemos hablar otra vez, y simplemente dejar que esa, muchas veces esperar que alguien haga algo y actúa de otra manera que nosotros hemos esperado, ya haga que nosotros suframos. Por eso a mí me parece que son conceptos fundamentales a la hora de entender que van a hacer que nuestra práctica de yoga física o meditativa tomen mucho más sentido, ¿no? Si practicamos meditación para realmente salir de la meditación y estar bien. Eh, así que bueno, creo que es interesante conocerlo desde ahí. Más cosas de Patanjali, porque bueno, los Yoga Sutras, ya os digo, es un texto enorme. Si está bien expresado, no voy yo en una hora y media a tratar de coger todos los sutras, que son 200 o 400 y pico, y contároslo. Pero sí que os voy a hablar, porque alguien preguntó también, de Pratyahara o la abstracción de los sentidos. Y de la misma manera hay varias maneras diferentes de entender esto. Si entendemos la práctica de Pratyahara como una práctica externa, como os decía, no como un continuo dentro de la meditación, sino como una práctica externa, Pratyahara será cualquier práctica que nos ayude a abstraernos de los sentidos. Es decir, a dejar de estar fuera y ser conscientes de lo que sucede fuera e ir hacia adentro. ¿Cómo puede surgir esto? Por ejemplo, Yoga Nidra. No sé si alguien ha practicado Yoga Nidra, ya sabéis que, bueno, a mí me gusta mucho hacerlo y creo que es una práctica muy interesante. Cuando practicamos Yoga Nidra es muy fácil que llegue un momento en el que nosotros ni siquiera escuchamos lo que hay fuera. O incluso que lleguemos a un punto de dormirnos. Y cuando nos dormimos o estamos cerca de dormirnos, obviamente no somos conscientes de lo externo, sino que estamos más dentro de nuestra propia ensoñación. Entonces, Pratyahara entendido desde práctica específica, por ejemplo, puede ser esta. Entendido desde la práctica meditativa, desde este continuo, Pratyahara es este momento en el que, como os decía, vamos hacia adentro. Si soléis practicar meditación, o incluso puede pasar con la práctica de asanas, es fácil que llegue un momento que estamos tan concentrados que a lo mejor hay un reloj de fondo sonando todo el rato y que lo dejamos de escuchar. A este proceso en psicología se le llama proceso de habituación. Cuando hay cosas externas, obviamente nuestro cerebro no puede captar a nivel consciente todo lo que hay fuera. Es imposible. Entonces digamos que selecciona cositas. Pues cuando hay un estímulo que nuestro cerebro piensa que ya no es relevante, simplemente lo apaga. Deja de procesarlo a nivel consciente. Esto es lo que sucede muchas veces cuando meditamos. Por ejemplo, si empezamos a meditar, a lo mejor no espontáneamente, pero sí que llega un momento en el que podemos, como os decía, dejar de escuchar lo que hay fuera, podemos sentir que ya estamos como muy hacia adentro, ¿no?
luego es una sensación un poco frágil, porque hay veces que estamos en ese punto y de repente volvemos a salir fuera, ¿no? Es como que entramos y salimos. Pero a eso se refiere con Pratyahara, con la abstracción de los sentidos, a ese momento donde ya conseguimos ir hacia adentro. Obviamente esto podemos desarrollarlo un montón, pero así a grandes rasgos es lo que nosotros encontramos con Pratyahara. Luego solo, y ya os lo digo porque es personal, no voy a criticar yo a Patanjali ni mucho menos, pero es interesante que conozcamos que Patanjali no era el único sabio que redactó diferentes pasos del yoga, es el que está más aceptado y el único, por suerte o por desgracia, que nos ha llegado a Occidente, pero hay otros autores coetáneos de Patanjali que dicen que no hay 8 pasos, sino que hay 12, otros dicen que hay 16, hay otros dicen que hay solo 4 pasos en el yoga. Es como bueno, hay diferentes eruditos, diferentes autores que hablan de unos y otros. Yo encontré uno hace bastante tiempo que me pareció muy interesante porque a mí había algo que no me cuadraba y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si tenéis práctica, pero yo normalmente experimento antes la concentración que la propia abstracción de los sentidos. Es decir, yo puedo concentrarme y estar muy concentrado en la respiración y esto es lo que me lleva a su vez a ir hacia Pratyahara. Me pareció muy interesante encontrar este texto porque, claro, es como, no, si lo dice Patanjali es como ya va a misa, ¿no? Pero realmente, solo para que lo conozcáis, o al menos que es mi opinión personal, puede ser que vosotros experimentéis antes la concentración, después de la concentración incluso ahí ya entraría a lo mejor Pratyahara y después meditación, ¿no? Y claro, a lo mejor podéis pensar, que yo también me lo planteaba mucho, entonces, ¿qué diferencia hay entre el repliegue de los sentidos y la propia meditación de por sí? Pues creo que básicamente nosotros podemos replegar los sentidos y seguir identificándonos con nuestro proceso mental, es decir, estar pensando y seguir creyendo que somos lo que pensamos, o una vez que estamos dentro, que ya no estamos, digamos, en lo externo y que hemos ido hacia adentro, que los sentidos están replegados, nosotros, pues bueno, empezamos a ser conscientes de muchos de los pensamientos, damos un paso hacia atrás y ya no nos identificamos con ese proceso mental. Creo que tiene que ir, o al menos yo siento que va muy por ahí, que esa es un poquito la diferencia. Pero también me llegó otra duda que a lo mejor os ha podido surgir a alguno de vosotros, aunque nadie lo ha preguntado, pero bueno, yo os lo cuento porque creo que es interesante y es relevante. Puede pasar también por ejemplo, digamos, vale, pero entonces siempre la práctica de yoga tiene que ser introvertida, es decir, tiene que ir hacia adentro. Si yo quiero realmente conectarme con la realidad que me rodea, ¿qué sentido tiene que me abstraiga todo el tiempo de esa realidad e ir hacia adentro? Porque ir hacia adentro me va a dar la liberación y no ir hacia afuera. Y es que hay otros textos donde se habla de que Pratyahara no es el repliegue como tal, sino que podemos entenderlo por el control sensorial, por dirigir nuestra atención hacia los estímulos que nosotros queremos. Y me pareció interesante, que al menos lo conozcáis, creo que puede ser chulo, porque realmente nosotros cuando llevamos la atención a nuestra respiración, vale que a lo mejor el oído no lo estoy utilizando hacia afuera, pero sí estoy sintiendo mi propio cuerpo al moverse con la propia respiración. O a lo mejor cuando escucho un pensamiento, vale que este pensamiento no está fuera, pero sí que estoy escuchando algo. O viendo algo aunque tenga los ojos cerrados. Ya sabéis que también hay muchas prácticas meditativas que son con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, estímulos vienen. Por eso podéis también entenderlo también como que ya no es tanto el repliegue, sino el poder controlar o dirigir nuestros sentidos a nuestro antojo. Y en este texto que yo encontré esto apareció una frase muy chula y es que ponía que los sentidos son como una tortuga, las extremidades de una tortuga. Están fuera y nosotros los llevamos hacia adentro. Pero llevarlos hacia adentro no quiere decir que se apaguen. Y me pareció interesante verlo desde ahí. Ya sabéis que en yoga, y esto ya también lo aclaro, nadie tiene la verdad absoluta. Cada uno tiene una experiencia distinta y podemos compartir nuestra experiencia y por eso es bueno que haya siempre diferentes opiniones de muchas cosas de las que yo os estoy diciendo. Intento aclarar siempre que es mi opinión personal, pero que hay otros profesores que a lo mejor os pueden decir otra cosa. Así que no penséis que yo todo lo que os estoy diciendo ya es la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Es lo que al menos yo he conseguido experimentar con la información que yo he conseguido recopilar de mi propia práctica. Y con esto más o menos voy a ver si había algo más de Patanjali, pero creo que no.
No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Patanjali es enorme. Si os ha quedado más o menos claro de dónde viene, hacia dónde va y lo que él decía, genial. Pero hay muchas cosas bastante profundas de las que nos hablaba Patanjali. De hecho, mira, tenía aquí una pregunta acerca de Santosha, que me parece a lo mejor guay también hablar de ella. Y de pranayamas, ¿ves? Casi me muero. Bueno, yo creo que había una pregunta que era ¿cuál es la importancia de la respiración? Creo que, espero al menos que os haya quedado un poquito claro de cómo la respiración nos puede ayudar a controlar nuestros estados mentales. También hay estudios muy interesantes que dicen que básicamente un proceso de mala respiración hace que la muerte celular sea mayor por desgaste de los telómeros, que son, digamos, lo que hace que nuestro genoma se mantenga en su sitio. Estos telómeros se van, digamos, deshaciendo, por así decirlo, por un proceso oxidativo, y es lo que hace que las células mueran. Entonces, hay una frase que aparece en muchos textos, de hecho creo que no sé si en los Yoga Sutras aparece, que dice que los yogis nacen, o bueno, que las personas nacen con un número de respiraciones determinadas, que cuando se cumplen morimos, y que por eso controlar cada respiración y alargarla hace que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Pues básicamente no es así, pero científicamente estamos descubriendo ahora que sí que tener un proceso de mala respiración, muchas veces asociados al estrés, hacen que perdamos años de vida. Así que el estrés mata y por eso el yoga muchas veces puede hacer que seamos más longevos. Al menos es interesante también. Y creo que de pranayamas, estas técnicas de respiración que nos ayudan a aumentar la capacidad de controlar la capacidad pulmonar, nos ayudan en este sentido. También se habla mucho de la energía vital, de hecho por eso se llaman pranayamas. Es el control de la energía vital. Esto es un mundo también. Esto es un mundo también que, como no había preguntado mucha gente, voy a tratar de irme por otros sitios, pero de los que hay mucho de lo que hablar, de las energías según el yoga, los cuerpos sutiles y demás, donde entra el prana y su control y por qué esto nos da la vida eterna. Pero es que esto da para mucho, y si quiero un poquito continuar, creo que no me va a dar mucho tiempo a hablar de esto, pero bueno, en otra ocasión, si queréis, hablamos de esto y también está muy relacionado con los chakras. Solo deciros que esto es no es tan antiguo. Por ejemplo, el tema de los chakras no tiene mucho tiempo. Derivan de las prácticas tántricas que tienen otro entendimiento distinto. Solo para que lo sepáis, si queréis apuntar por ahí, la diferencia entre el yoga más basado en la filosofía Samkhya, el yoga más basado en el Vedanta y el yoga más basado en el Tantra, por ejemplo, son las diferencias a nivel de encontrar la liberación espiritual o la iluminación, podemos llamar también. Como hemos visto en el punto de vista más ateo, nosotros encontramos la liberación cuando dejamos de identificarnos con nuestra propia mente individual y cuando la paramos, según Patanjali. Según el Vedanta, la no dualidad, encontramos la liberación cuando conseguimos unir nuestro ser supremo con el ser individual, cuando dejamos de entender que somos este cuerpo y esta mente y entendemos que somos parte de lo divino. Y según el Tantra, nosotros encontramos la liberación cuando conseguimos elevar la energía Kundalini a través de unos canales energéticos que hay en el cuerpo y conectarla con la energía masculina o la energía de Shiva en la coronilla. Cuando nosotros subimos la energía femenina, conecta con la masculina y vuelve a bajar a la base de la columna vertebral, al primer chakra, es cuando encontramos la liberación espiritual o la iluminación. Más o menos son conceptos similares, pero si veis cambia un poquito el método. Es interesante que lo conozcáis, porque esto suele muchas veces interrelacionarse demasiado. Y como os decía, es normal, son muchísimos años de antigüedad, del yoga han vivido muchas filosofías y muchas tradiciones y se ha ido modificando, que digamos, pero entonces, ¿qué tiene que ver el ser individual con el ser supremo, con las fluctuaciones de la mente? ¿Qué tiene que ver todo esto con los chakras? Son filosofías diferentes que hablan de unas mismas técnicas explicándolas de diferentes motivos. Por eso es interesante conocerlo. Más o menos, aunque no tanto porque sí que van dentro de una misma tradición, es lo mismo que nosotros podemos entender con el cristianismo, el judaísmo y el islam. No sé si conocéis un poco acerca
poco más de las 3 religiones, pero básicamente están basados en los mismos textos, hablan de los mismos personajes bíblicos, pero cada uno desde un punto de vista y cada uno tiene la verdad. Entonces, pues bueno, mucho tiempo, diferentes culturas, diferentes también maestros, podemos decir, que han transmitido la información, pues diferentes religiones. Con el yoga pasa igual. Entonces, aunque se hable de yoga en general, muchas veces tenemos que entender de qué filosofía de base partimos nosotros para la práctica. Yo creo que la más extendida es la de Patanjali, también porque a nosotros, como os decía, tendemos a ser, grandes términos, más ateos. Entonces, pues bueno, eso de conectar con nuestra conciencia primaria y no con nuestra mente que sabemos que podemos controlar, quizá es una manera de expresarse o de hablar más cómoda para la mayoría de la gente. Entonces, vamos a ver por dónde seguimos. No sé si tenéis alguna pregunta. Estoy yo tratando de contestar todas las preguntas que hay aquí, pero no sé si tenéis alguna vosotros que os salga a través de lo que estoy diciendo. Y así cojo un poco de aire. Que vaya chapa que os estoy dando yo un poquito. Del Sankhya. Sí, sí, no. Sí, no. Patanjali no es que venga propiamente del Samkhya, porque es un poquito más tarde a los principios del Samkhya, pero sí que se basa en gran medida en ellos. Sí que se basa en gran medida en ellos. De hecho, incluso el hinduismo como tal habla en muchos aspectos del Samkhya. Cuando hablan de los 3 estados de la materia, por ejemplo, o hablan también de las diferencias de materia y conciencia, de Purusha y Prakriti, aunque tanto la filosofía vedantina, en el Tantra también se habla de esto, es decir, es que el gran problema a la hora de descifrar toda la filosofía hindú, las diferentes filosofías hindúes, es que no tienden a estar aisladas y separadas, sino que están como muy entrelazadas y es muy sutil encontrar sus diferencias. Yo estoy resumiendo muchísimo para que más o menos nos quede clara la diferencia, pero muchas veces es muy complicado dónde separarlas. Porque, como os digo, Patanjali habla de diferentes conceptos que también vienen del Vedanta, pero está muy basado en el Samkhya. Así que podemos llamarlo, de hecho lo he visto muchas veces escrito por varios historiadores, como un yoga derivado del Samkhya. Sí que es verdad que el Samkhya no estaba tan estructurado, es como una especie de filosofía primordial de donde parte todo, pero no estaba ni mucho menos tan estructurado como Patanjali. Entonces se basa en ellos, pero está como diferente, un poco ya más masticado. Viene Patanjali, me parece que como 1000 y pico años después del Samkhya. Entonces, pues imaginaos que ya lo han modificado bastante. Fluctuaciones de la mente, 8 pasos que ya más o menos lo hemos visto. Aquí había... Sí, es que, ¿sabéis? Mira, yo sobre Samkhya he leído cositas. Yo lo que tengo por aquí es el Samkhya Karika. ¿Dónde lo he dejado? Se lo tenía que preparar en la mesa. Pero el Samkhya Karika que tengo es como el último texto fundamental del Samkhya, pero hay que entender que el Samkhya lo elaboró sobre todo un sabio Kapila, del que no hay textos como tal y solo hay menciones. No es como Patanjali, que sí está todo muy redactado, ¿no? El Samkhya se redactó un poquito después, porque era todo tradición oral. Y el libro del Samkhya que yo tengo, que creo que es Samkhya, a lo mejor lo estoy escribiendo mal, disculpadme. A ver, espérate. Dame un segundo y lo busco. Yo os explico un poco más. A ver, ¿dónde está esto? Como os decía, el Samkhya que yo tengo es el Samkhya Karika, que es este libro. Lo debéis ver al revés, bueno, os lo escribo. Os lo podéis leer, pero este en especial no lo recomendaría, porque la autora tiene una manera de escribir muy... ¿Cómo se dice esto? A ver que no me tallo la pata. Muy... muy de erudición. Es un texto, creo que si no recuerdo mal, que es su tesis doctoral. Entonces, bueno, pues está escrito en un lenguaje un poco complejo de entender, con muchos términos y mucha terminología que a la mayoría de nosotros se nos puede hacer pesado. Yo
A mí a veces me gusta leer así, pero normalmente me cansa. Y este es uno de esos libros que tengo pendientes de leer porque solo tengo la primera parte leída, porque es que vamos, fue como, "Ay, no puedo más". Y lo dejé un poquito aparcado. Podéis comprarlo, lo podéis leer, es de la editorial Kairos y seguro que os quita dudas, pero es un lenguaje un poquito complejo. A mí me gusta, personalmente, explicar las cosas fáciles. Yo por eso, siempre que hablo, de hecho hay una pregunta que no voy a poder contestar hoy, que es que lo estudié hace mucho tiempo y no me acuerdo a ciencia cierta. Y como os decía, cuando yo hablo de algo, a mí me gusta primero haberme informado mucho, después tratar de masticarlo yo bastante y entenderlo yo para poder explicarlo. Porque puedo utilizar las mismas palabras de otros, pero como os decía, si utilizo un lenguaje que es muy hermético, que es muy raro, no, creo que no llegamos a ningún punto. Pero en cambio explicar las cosas con una manera sencilla, pues nos ayuda a todos a comprender. De hecho, no sé si está aquí quien me preguntó acerca de los 5 klesas o las 5 causas del sufrimiento. Y como os decía, no voy a profundizar mucho en eso, en las causas del sufrimiento. Solo he dicho la que es típica del Vedanta, aunque en el Vedanta se habla de los 5, porque como no he profundizado mucho ahí, de hecho es que no me acuerdo ni de cuáles son de memoria, pues no me apetecía, pues bueno, hablar de algo de lo que no tengo tanta información. Como os decía, el Sankhya-Karika es interesante, lo podéis leer, ¿vale? ¿Algún libro para empezar? Vale, para empezar. Creo que es interesante. Si me podéis decir en concreto sobre qué queréis empezar, también lo vamos a tener un poco más fácil. ¿Por qué? Porque si queréis empezar la práctica de asanas o la práctica de meditación, si queréis empezar a entender un poco más la filosofía del yoga, pues van a surgir unos textos u otros. Yo diría, los principales que yo me leí, Claves del Yoga, de Danilo Hernández, Aprendo Yoga, de André Van Lisbeth, que este autor a mí me parece genial. Tiene varios libros muy sencillos de leer, con un lenguaje muy chulo y muy bonito de explicar, y fue uno de los primeros occidentales en practicar tanto con Patabi Joyce como con Iyengar, creo, si no recuerdo mal, como con Sivananda. No muchos occidentales tuvieron la oportunidad de practicar con Swami Sivananda, y es muy, muy, muy guay de leer a este chico porque tenía muchísimo conocimiento acerca de Tantra, acerca de Sankhya, acerca de yoga. La verdad que me gusta mucho. Estos dos, para empezar, yo creo que tenéis de sobra. Si queréis, pues bueno, el Samkhya Karika lo podéis leer también. Podéis leer también a Nisargadatta. Este es puramente yoga del conocimiento y muy basado en el Advaita Vedanta, en la no dualidad. Es chulo de leer, a mí me gusta mucho porque es como muy directo a la hora de explicar lo que tenemos que hacer cuando practicamos yoga, entonces es interesante, Nisargadatta. Aunque sé que a veces puede resultar un poco, te vuela la mente, te explota, ¿vale? Te explota. El árbol del yoga es que no lo he leído, Iyengar. No lo he leído. Me lo han recomendado mucho, pero no lo he leído. Lo tengo también en la lista apuntado. A ver, más cosas. Autor de Aprendo Yoga, lo vais a encontrar fácil, es André Van Lisbeth. Igual espero no equivocarme al escribirlo, creo que está bien. De hecho, de él, si os interesa el Tantra, también tenéis un libro que se llama El culto a lo femenino. Por desgracia está descatalogadísimo y en papel es muy difícil de encontrar y muy caro, pero lo tenéis, creo, si no recuerdo mal, en PDF por ahí, lo encontráis en Google. Es un libro muy guay para iniciarse en el Tantra, un poco un Tantra moderno, no el Tantra como tal, porque si ya de por sí es difícil entender el yoga en general, el Tantra es mucho más complejo porque no era, digamos, una filosofía que seguía un solo camino, sino que había muchísimos autores diferentes que se ponían, o digamos que tenían en común una única cosa, pero que de ahí cada uno sacaba sus cositas. Básicamente lo que tiene así un poco lo que diferencia al Tantra es que trataba de alejarse mucho del hinduismo y de sobre todo pensar que las cosas porque en el hinduismo se habla mucho de la pureza, ¿no? Y de que solo sirve la pureza, ¿no? Y trataba de luchar mucho contra esa idea de esto es puro y esto es impuro,
Muchas veces esta idea deriva del Samkhya también, habla mucho de la pureza y de la impureza. Y esto decían que no, incluso lo más mundano está la espiritualidad, ¿no? Entonces es complejo encontrar un núcleo central, pero para entenderlo un poquito, Andrea Van Lisbeth es interesante, a mí me gustó mucho. Más cosas. ¿Cómo hacer yoga sola? Pues bueno, yo creo que en YouTube ahora tenéis muchísimos vídeos de muchísimos profesores y muchísimas clases. Creo que lo único que tenemos que tener en cuenta cuando practicamos yoga solos es recordar mucho, constantemente, cuál es nuestro objetivo a la hora de practicar. Creo que las técnicas luego al final dan un poco igual. Cada uno podemos sentirnos más cómodos con un yoga más dinámico, menos dinámico, con solo meditación, con solo lecturas, pero creo que no olvidar nunca que buscamos ser felices ante todo con la práctica del yoga es lo que nos va a ayudar a llegar a un punto mucho más bonito, ¿no? No preocuparnos tanto por cosas externas o por lo que nosotros pensamos, sino dejarnos llevar un poco por la situación. Creo que si hay un concepto principal que a mí me gusta dentro de la práctica de yoga o de la filosofía del yoga en general, es que por desgracia la mayoría de nuestro sufrimiento es nuestra culpa. Es nuestra culpa cuando nosotros, por ejemplo, pues bueno, nos identificamos falsamente con algo que no somos. Cuando aparece un pensamiento que te dice, es que hay que ver lo que ha dicho este de ti, es que cómo permites que te diga eso, es que vaya, no es tu amigo porque mira lo que te ha dicho, y es que seguro que tú no vales para nada. Este diálogo interno que tenemos nosotros que nos aplasta la vida. Que al final, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Vosotros podéis cerrar ahora los ojos si queréis y decir, soy de color rosa y tengo puntos verdes. ¿Y este pensamiento va a aparecer así en vuestra mente? No es real. No es real. Es una cosa que vosotros os estáis diciendo y lo podéis generar. El problema es que vivimos en una sociedad que juzga tanto y que busca siempre la excelencia, que al final nosotros mismos nos acabamos diciendo todo el rato eso. Es que tú no vales para nada, es que no eres bueno, es que tú no vas a poder hacer esto, es que tú no vas a poder hacer lo otro, es que como tú no vales nada, seguro que tu pareja se va a ir con otra persona, porque es que tú no eres lo suficientemente bueno. Pero este diálogo interno que nos hace tanto sufrir no es real. Y para entender esto de manera más sencilla, si tú coges una cámara de fotos, ¿a qué es la única cosa que esa cámara no puede fotografiar? A sí misma. Una cámara de fotos no se puede hacer una autofoto, solo puede observarlo de fuera. Eso quiere decir que cuando tú observas un pensamiento, tú no eres ese pensamiento, tú eres aquello que es capaz de observarlo. Conectar con ese aquello que es capaz de observarlo, independientemente del lenguaje que nosotros utilicemos para denominarlo, es lo que te hace ser feliz. Ya está. Esto, si queréis resumir un poco toda la filosofía del yoga en un término fácil de entender y sencillo, es no eres lo que piensas. Siempre que te identifiques falsamente, siempre que creas por un segundo otra vez que tú eres el diálogo interno nefasto que muchas veces tienes, trata de volver a dar un paso atrás, respirar y dejar que ese pensamiento se vaya. Y esto es lo que realmente nos libera. Después lo que podemos hacer nosotros, que esto también es muy interesante de hacer, es poder modificar este proceso mental, que se utiliza mucho, por ejemplo, también en Yoga Nidra. Lo que hacemos es tratar de cambiar el lenguaje que nosotros utilizamos. Si en lugar de yo repetirme, es que odio mi trabajo, es que mi vida es horrible, es que no valgo para nada, me repito todo el tiempo, soy feliz, créeme que inevitablemente al final vas a ser feliz. Y lo vas a experimentar. Y lo vas a experimentar como real. Entonces, cambiar el diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos es clave para poder progresar. Y yo diría que es lo más importante de lo que quedarse al final de toda la filosofía del yoga en general. Y con esto, a ver dónde estaba, a ver si consigo encontrar esta pregunta. Voy a hablar de otra cosita que me parece interesante. Ya con esto, si queréis, voy terminando un poco de lo que tenía o de lo que me habéis dicho. Y ya, si queréis, abrimos un poco todos los micrófonos y charlamos un poquito más para que deje de ser una clase. Y es el concepto del karma y el dharma. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces nosotros... Os voy a exponer lo que pienso yo y os voy a exponer lo que piensan en India. Vais a ver que es completamente distinto. Pero el karma y el dharma
son concepto fundamental del Bhagavad Gita. De hecho, prácticamente todo de lo que habla el Bhagavad Gita es del karma. Al final, no os he metido el karma antes porque es un tema muy largo de explicar y a lo mejor pensáis que tiene que ver el karma con la unión de nuestro ser individual con lo divino. Y es básicamente metiéndole ahí dentro la rueda de las reencarnaciones. Si sabéis un poco del karma, sabéis que en India, sobre todo los que creen en los Vedas, en el Vedanta, creen que nosotros nos reencarnamos progresivamente. La idea de las reencarnaciones es que básicamente nosotros digamos que vamos a seguir naciendo hasta que seamos capaces de darnos cuenta que nosotros no somos este ser individual, sino que somos parte de lo divino. Para esto lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro karma, limpiar todas las acciones que condicionan nuestra vida. Y que estas acciones que condicionan nuestra vida las podemos generar en esta vida, en vidas pasadas, podemos heredarlas de nuestra familia o del entorno donde nosotros nacemos. Cuando consigues liberarte de todos estos karmas pasados, dejas de volver a nacer y eres uno contigo mismo. A nivel psicológico, un poquito occidental y desde mi punto de vista creo que más acertado quizá y más simple, tú no vas a conseguir ser libre de tu propia mente hasta que no seas capaz de liberar todos los condicionamientos que modifican tu vida. Por ejemplo, hemos nacido muchos de nosotros en una cultura latina y ya solo el hecho de ser latinos hace que tengamos un tipo de comportamiento muy distinto de, por ejemplo, países nórdicos. No sé si habéis tenido la suerte de viajar o habéis vivido en otros países, pero nos damos cuenta perfectamente, incluso la gente de España, gente del sur, gente del norte, tienen comportamientos diferentes solo por el hecho de nacer en un sitio u otro. La idiosincrasia social que nosotros llamamos. Pues hasta que yo no sea consciente de cuál es la idiosincrasia que yo tengo, de cuáles son mis comportamientos inconscientes que modifican mi vida sin que yo lo sepa, no voy a ser capaz de tener las riendas de mi vida y voy a dejarme llevar por programas que tengo automatizados. A mí, por ejemplo, esto también viene un poco a nivel fisiológico, ¿vale? Pero un poco el ejemplo. A mí me encanta desayunar tostadas y café. Y todos los días me levanto y desayuno mi café y mis tostadas. Si de repente me levanto y me ponen lentejas para desayunar, pienso, ¿pero esto qué es? Pero, por ejemplo, vas a India y para desayunar toman lentejas. Entonces, yo me siento mal si me ponen lentejas para desayunar, porque en mi cabeza no entra que haya lentejas. Y hay muchas veces que tú te vas a levantar, vas a tomar tu café con tostadas y no te vas a dar cuenta hasta qué punto esa acción es programada. No es decisión tuya realmente, sino que lo haces porque lo has hecho toda la vida, porque tus padres seguramente lo hacían, porque tu entorno todo el mundo lo hace, porque todo el mundo queda por la mañana para tomar su café con sus tostadas. Entonces, aunque nosotros creamos un poco en este concepto de impurezas kármicas, tienen una realidad psicológica. Y es que en gran medida no somos tan libres como pensamos. Y es que en gran medida nuestro partido político no es tan decisión nuestra como pensamos. El equipo de fútbol que nos gusta a lo mejor no es tan decisión libre como pensamos. Nuestra comida favorita a lo mejor tampoco es tan libre. La música que nos gusta a lo mejor tampoco es tan decisión nuestra. Y claro, esto pues es un poco duro de asumir, pero en gran medida es cierto. Y claro, poder traer a la consciencia a través de prácticas meditativas o a través de prácticas físicas todas las pequeñas o los pequeños condicionamientos que nosotros tenemos son los que lentamente nos van dando más liberación y más capacidad de sufrir. ¿Y por qué es tan importante que yo sepa de dónde viene mi comida favorita o que mi comida favorita a lo mejor no es decisión? Porque un ejemplo tan tonto como la comida, es muy posible que vosotros un día digáis, guau, pues quiero comer pizza y os deis cuenta de que tenéis que comer brócoli y ya sufráis porque vais a comer algo para lo que no estáis preparados o que no queríais. Entonces, para poder liberarnos del sufrimiento, tenemos que aceptar que la comida es comida, que si es buena o mala, es simplemente porque yo he decidido ponerle esa etiqueta. He decidido porque yo a lo mejor cuando era pequeño tuve una experiencia con el brócoli y ya no lo quiero comer. Que me obligaba mi madre y yo tenía rechazo a esa obligación. Entonces, por eso tratamos de practicar y liberarnos. ¿Dónde entra el concepto del Dharma aquí? Si ya más o menos hemos visto qué es el karma y también lo hemos tratado de poner a un lenguaje un poco más coloquial, el Dharma se supone que es, el karma digamos que es esta ley principal
y las acciones que nosotros podemos tener también ancladas, que se suelen llamar samskaras, y después está el dharma, que básicamente son las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo decirlo? Nuestras obligaciones. Esto en India lo exponen de manera muy estricta y se suelen meter mucho con nosotros. De muchas veces que nosotros tratamos de buscar no me gusta mi trabajo, lo dejo. Este trabajo me está haciendo sufrir, prefiero irme a viajar y ya está. Ellos suelen decir, sobre todo la gente más estricta en India, es tu dharma, el trabajo es tu dharma, lo tienes que hacer. Es tu obligación vital y tú has venido aquí a hacerla, ¿no? Encima muchas veces he entendido, Silvia que está aquí, Silvia Gil, que hizo la formación este año online, nuestro profesor de Bhagavad Gita, pues decía cosas bastante, él es indio ortodoxo a muerte, encima un gran estudioso del Bhagavad Gita, y que nos decía muchas veces, pues eso, que nuestro dharma te fastidias y que si tú eres mujer, pues lo que tienes que hacer es tener familia, cuidar de tu familia y ya está, y que eso es tu obligación. Claro, esto a nosotros nos echa muchas chispas por nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, pero básicamente el dharma es nuestra obligación. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Pues obviamente, si yo he tenido la decisión de ser padre, pues obviamente mi obligación es cuidar de mis hijos. Y yo no puedo huir de mi obligación vital, de mi dharma, porque si huyo de eso, pues al final estoy generando un pozo que me vuelve a anclar, según ellos, que me haría que yo me volviese a reencarnar para hacer ese karma. Para que nosotros entenderlo un poquito más, pues generaría algo que me mantendría anclado. ¿Cómo? Si yo tengo un hijo y lo abandono y me voy, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es posible que tarde o temprano alguien venga a decirme, tío, es que eres una mala persona y mira lo que has hecho. Es decir, genera un pozo. Sí que es verdad que desde el punto de vista del hinduismo, ellos hablan de hay tres cosas que dicen que no se pueden separar, que son el yoga, la astrología y la medicina hindú, que se me ha ido el nombre ahora, y la ayurveda. No se pueden separar la ayurveda, astrología y yoga. Y entonces cuando tú naces hay un astrólogo que te hace tu carta astral para decirte cuál es tu dharma. Y yo soy una persona muy racional, pero hace poco me hice con que encima es psicólogo también él, con un psicólogo que aparte es astrólogo, me pareció bastante interesante. Y básicamente en tu carta astral pues te dice las tendencias que tú puedes tener kármicas, ¿no? De que seas una persona más o menos empática, tal. Yo he de decir que aunque soy bastante escéptico, conmigo acertó, si no el 100%, casi al 100%. Y me pareció muy interesante. Entonces, claro, ellos te dicen que ya tu dharma está un poco establecido por los astros y demás. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que al final tenemos un propósito. Y todos sabemos cómo somos, en mayor o menor medida. Sabemos lo que se nos da bien, lo que se nos da mal y para lo que valemos. Y al final nuestro dharma o nuestras obligaciones vitales yo creo que van a venir un poco ahí, ¿no? Por desgracia también dadas por la familia. Si, por ejemplo, bueno, pues no sé qué ejemplo poneros que me suene un poco extraño. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un familiar que lo está pasando mal, pues quizá nuestro dharma sea tratar de echar una mano, por ejemplo. Y hay muchas veces que entender esto es interesante porque también nos ayuda a no sufrir tanto. Y a cuando haya cosas que no queremos hacer, que no nos apetecen, recordarnos muchas veces que a lo mejor nosotros no somos lo que importa ahí, sino que formamos parte de un todo y que quizá nuestro dharma en el fondo sea tratar de ayudar a que ese todo esté bien. Así que va todo un poquito por ahí. Como veis es complejo, además, como se mezclan tantas ideas, filosofías y demás, hay veces que puede ser difícil. Había otra pregunta interesante, no sé si tenéis alguna cosita más que decir. Con la numerología, sí. De hecho, la astrología y numerología va también muy de la mano. Sobre todo la astrología vedantina. No sé si, como os decía, si tenéis alguna pregunta más. Había una pregunta que me llamó mucho la atención, que es la relación cuerpo-emociones, y viene muy relacionada con los chakras. No quería hablar mucho de esto, porque, como os digo, bueno, hace unos meses de un taller
lo grabé y lo he subido a YouTube, no sé si lo habéis visto. Es bastante largo, son 2 horitas hablando solo de chakras. Así que no voy a hablar de mucho de ellos porque, bueno, tenéis ahí información y porque es muy largo también. Pero sí que os voy a hablar de la relación cuerpo-emociones y porque a mí me parece tan interesante. Como os digo, mi idiosincrasia o uno de mis samskaras es que suelo ser bastante escéptico y no me creo lo que me dicen. Entonces trato de buscar información y de probarlo por mi cuenta. El taller lo tenéis en YouTube. Buscáis Pablo Tiveros y os debe aparecer. No hay muchos. Como os digo, no me suelo creer las cosas. Entonces, yo de las primeras veces que fui, yo encima estaba estudiando psicología y como muy metido en la carrera. Voy a una de mis primeras clases de yoga y me dicen que es que las emociones están fuertemente ancladas en el cuerpo y que mente y cuerpo son indivisibles. Claro, yo pensaba, ¿qué tiene que ver un punto psíquico como es un chakra o cualquier cosa de estas con cómo me sienta yo emocionalmente? No le buscaba ningún tipo de lógica. Luego, poco a poco, sí que empecé a entender más cosas y gracias a Dios hay gente muy interesante, psicólogos, haciendo muchos estudios sobre la relación de emociones y cuerpo y están demostrando cosas que ya los yogis decían hace bastante tiempo, que me parecen muy interesantes. Y, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que está triste, siempre suele ir encorvado, echado hacia adelante. Al final, la emoción va a repercutir en nosotros físicamente de alguna manera. Y muchas veces la emoción se expresa mucho antes en nuestro cuerpo antes que en nuestra mente. Hay veces que nosotros no somos capaces de averiguar cómo estamos, te preguntan cómo estás y no lo sabes, no sabes ponerle nombre, no sabes expresarlo, pero tú ya sientes algo físicamente que está ahí, ¿no? Y los chakras están muy basados en esto. De hecho, los chakras se basan en diferentes cualidades humanas que tienen su diferente localización en el cuerpo. Y lo que es cierto es que hay cosas que están en nuestro vocabulario normal, que no le echamos muchas cuentas, pero que tienen importancia, ¿no? Como es que me pasó algo y se me hizo un nudo en la garganta. O las emociones y el amor está en el corazón, en el centro del pecho. No nos resulta raro decirlo. Siento mariposas en el estómago. ¿No? Hay muchas cosas que nosotros utilizamos y hablamos coloquialmente, pero que luego dices, no, es que hay un punto en la garganta donde hay un chakra que te dice que es tu capacidad de un vuelco al corazón también, es verdad, que es tu capacidad de expresarte y de hablar. De hecho, muchas veces cuando nosotros tenemos que decir algo, tragamos saliva, ¿no? Cuando hay algo que es difícil para ti, es como... Hay muchas cosas que tienen efecto en nosotros, ¿no? A nivel fisiológico. Y me parece muy interesante el trabajo desde este punto. Yo, por ejemplo, me pasa muchas veces, y no encontré mucha información a nivel médico acerca de esto hasta hace muy poquito, me pasaba muchas veces a mí me duelen las piernas de vez en cuando voy a dormir. Como, por desgracia, muchas veces la práctica nos lleva a esto. Yo tengo tanta práctica en meditación, no suelo expresar conscientemente cómo me siento ni mis emociones. Y al final acaban somatizando. Cuando tengo yo mucho estrés, no suelo ni siquiera sentirlo, no se me agita el corazón, pero me sale psoriasis por la cara. Y lo que me suele pasar es que me duelen mucho las piernas. Entonces intento dormir, el síndrome de las piernas inquietas, que le llaman. Me duelen, no puedo, tengo que levantarme, tengo que andar, poner las piernas boca arriba. Y hasta que descubrí que muchas veces, sobre todo las piernas, están muy relacionadas con el primer chakra, que a su vez está muy relacionado con la sensación de seguridad, de tener las necesidades cubiertas. Yo soy consciente que cuando me duelen las piernas suelen ser momentos en los que estoy bastante preocupado acerca de mi futuro laboral. Soy autónomo y pues me pasa como cualquier persona que tiene un negocio. Hay meses que me salen más cursos, más talleres, tengo más alumnos y hay meses en los que, pues bueno, hay veces que es difícil llegar a fin de mes, pues como a todos nos pasa, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchas veces que yo inevitablemente, aunque todo esto me lo sé de memoria y hablo sobre cómo controlar las emociones y cómo realmente nuestra felicidad está en nuestra mente, pues yo a veces que lo paso mal también y lo expreso muchas veces somatizando, ¿no? Y soy consciente que cuando consigo liberarme de ese pensamiento que muchas veces está muy en el fondo, el dolor de piernas se me va. Y es curioso, ¿no? Y con eso muchas otras cosas. Hay gente que no digiere bien y que una mala digestión le buscas millones de significados, tratas de trabajarla con millones de expertos
y haces alguna pequeña técnica o consigues superar algo a nivel psicológico y de repente se va esa mala digestión, por ejemplo. Y de hecho por eso coloquialmente se dice que el yoga y el ayurveda están íntimamente relacionados y no se pueden separar. Y es por eso que la dieta y el yoga también tienen una relevancia fundamental. Y de hecho, tradicionalmente, cuando tú ibas a un profesor, a un yogi, a que te enseñase, como por ejemplo fue, aunque mal entendido, Krishnamacharya, el que desarrolló todo el yoga moderno, él no daba clases grupales. Él daba clases grupales solo a jóvenes que estaban en el protectorado del Maharaja de Mysore, en una región de India. Él sobre todo trabajaba a nivel individual. Y cuando él trabajaba con sus alumnos a nivel individual, les daba a cada uno una serie de asanas a hacer, una serie de alimentación a llevar, una serie de hierbas que tomar, con tal de ayudarles individualmente en su proceso de evolución. Esto es algo que por desgracia se ha perdido mucho, que es la práctica del Vini Yoga, pero que creo que realmente es muy útil y que es como debemos trabajar, ¿no? Aunque ya os digo que es complicado, pero bueno, si nosotros tenemos problemas de expresión, y es por eso que a mí me gusta mucho el trabajo con los chakras, creamos o no creamos en ellos o en la energía, si yo trato de condicionar psicológicamente ciertos puntos a ciertas sensaciones, con pequeñas sugestiones, como son con el yoga nidra también, lo que voy a conseguir es poder trabajar en aquello que yo tengo mi punto débil, ¿no? Si yo, por ejemplo, no puedo expresar mis emociones, yo sé que yo lo que debería hacer no es trabajar más en meditación para controlar mis emociones, sino aprender a expresarlas, para no somatizar. Por eso el trabajo individual es tan interesante. Y la elaboración de los chakras y de decir, pues venga, vamos a trabajar tus necesidades básicas y tu capacidad de disfrutar. Y si seguimos tu fuerza de voluntad, después tienes la capacidad de amar, la capacidad de expresarte, la visión objetiva y por último la iluminación. Trabajando con ese esquema, al final nosotros podemos tener un desarrollo personal mucho más interesante que simplemente poniendo cosas al azar. Bueno, creo que no me dejo nada de lo que me habíais mandado, de las preguntas que me dijisteis. Imagino que todo lo que os he dicho es complicado de digerir y de entender. Sé que os he soltado muchísima información muy grande. La próxima vez, si organizo algo así, voy a intentar hablar solo de un tema y no de 20, porque bueno, creo que podemos sacarle bastante más partido a todas las cosas. Pero sí que espero que os hayan quedado cositas claras, ¿no? Acerca de todo esto, acerca de por qué es interesante conocerlo. Y demás, no sé si tenéis alguna última pregunta si queréis hacer. Si estáis deseando parar la grabación, yo sé que ya después de 1 hora y media seguir hablando de filosofía puede ser intenso. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos formaciones, las clases de filosofía suelen ser de 1 horita y media y luego descanso, porque suele doler la cabeza. Es mucha información de verdad para procesar. Yo lo sé, Rosy, yo lo sé. Es que encima todo esto es así. Esto es así. Es que es mucha información, es muy complejo. 3000 años resumidos en 1 hora y media. Muchas cosas que ver, muchos maestros de los que hablar. Pero bueno. Entiendo cómo nos podemos sentir. Básicamente, de verdad, yo creo que deberíais quedaros un poquito con lo que os comentaba al principio, ¿no? La idea de todo esto, la idea que tenéis que tener cuando practicáis, creo que no importa mucho que digáis, no, yo prefiero Tantra, yo prefiero Samkhya, yo prefiero tal, yo prefiero el yoga de la devoción, yo prefiero de la acción desinteresada o yo prefiero el yoga de Patanjali. Recordad al menos que si practicamos es para liberarnos del sufrimiento que todos tenemos por unos motivos u otros y que al final lo que todos buscamos en esta vida es ser felices y que el yoga tiene mucho que aportarnos en ese sentido. Si queréis saber si estáis practicando bien yoga, solo tenéis que tratar de ver cómo os sentís después de practicar y cómo os sentís en vuestro día a día. Si no os estáis sintiendo bien, tratad de analizar por qué no os estáis sintiendo bien y si termináis una práctica y estáis sumamente felices, pues sabed que vais por el buen camino. Aunque estéis haciendo rocket yoga, que no porque sea moderno y porque tenga poca antigüedad quiere decir que no es real o que no nos puede aportar cosas, ¿no? Y yo no suelo hablar mucho de los diferentes estilos de yoga modernos porque están todos basados en una misma idea y me parece muy
bueno, pues ya está, superficial quizá, podemos decir, pero todos nos aportan muchas cosas y todos tienen al menos una sensación muy valiosa que transmitirnos y es esa capacidad de estar en paz. Y esta capacidad de estar en paz es lo que nos va a hacer estar felices. Así que a todos nos queda mucho camino. Yo, hasta que estas cosas me han ido quedando claras, ha pasado mucho tiempo. Muchas lecturas, muchos quebraderos de cabeza, de no entender, de hablar con los profesores, de hablar con otra gente. Así que no tengáis prisa, no tengáis prisa por entender, dejad que las cosas vayan surgiendo y ya está. Y nada, de verdad que un placer, que no os robo más tiempo si estáis deseando iros, si os apetece charlar un poquito más, pues bueno, podéis abrir de verdad el micrófono. Llevo 1 hora y media sin parar de hablar, así que estaría bien escuchar otra voz que no sea la mía. Pero de nuevo, muchas gracias. Domingo por la tarde, que hayáis sacado un poquito, siempre es muy Hola, bien. Pablo. Me Muy animo buenas. me animo yo por dar un poquillo por cambiar esto un poco también, por darte a ti un poquito de espacio para tragar un poco saliva. Que nada, primero, darte las gracias, mil gracias por la clase, creo que ha estado súper interesante. Y luego una cosa que me ha gustado un montón de la que has hablado es un poco cómo intentar de llevar el yoga, ¿no? al mundo en el que vives, ¿no? Con el ejemplo que, por ejemplo, que habías puesto de lo del turbante, ¿no? Y creo que es una de las partes más difíciles porque me imagino que habría mucha gente que llevará tiempo estudiando y practicando yoga y te pones en algunos momentos, en ocasiones te sientes bueno, que ya no cuadras tanto como antes o no pegas con la realidad que tienes. Y creo que lo más difícil es volver a entender que sí puedes también vivir esa realidad siempre y cuando tú estés a gusto. Y cómo puedes llevar esa parte del yoga, aunque esté dentro de ti y en tus cambios y en tu día a día, a la vez que puedas convivir con esas personas que a lo mejor, bueno, no están en el mismo estado que tú o no tienen por qué pensar igual que tú o no tienen por qué practicar yoga. Entonces creo que me parece un punto vital porque también te quita mucho estrés y te quita mucha tensión, ¿no? Mucho agobio, ¿no? Pensando que a lo mejor no estás haciendo las cosas bien o no estás centrándote lo suficiente cuando a lo mejor crees que haces cosas que a lo mejor no lo haría un buen yogi, no sé cómo decirlo. Creo que esa parte es súper relevante y me parece súper guay profundizar en esos temas. Sí, no, gracias a ti. Yo creo de verdad que es así. Bueno, como os he contado, yo lo pasé muy mal. Yo tuve un momento pues eso, de no entender. Yo salía con mis amigos y amigos míos de toda la vida y decir, es que ya no me lo paso bien, es que no quieren hacer lo que yo. Y con mi familia mucho, ¿no? Y mucho juicio y mucho yo creerme mejor que los demás, ¿no? Si al final, yo creo que el yoga nos enseña algo muy bonito y es a cuestionarnos todo el tiempo todo, ¿no? Porque cuestionarnos a nosotros mismos es lo que nos da un poco más de conciencia de estos pequeños samskaras o patrones. Que porque nosotros practiquemos yoga no quiere decir que no creemos nuevos, porque como tú decías, es que creamos nuevos, claro que creamos, y el yoga nos crea otros patrones, ¿no? Pero yo pensaba, jolín, practico yoga para sentirme bien y para estar feliz, y voy a ver a mi familia, que es la gente que más quiero, y siento mal, incómodo, y no quiero estar con ellos. Y claro, yo al principio pensaba, es que como mi familia me quita mi paz interior, ya no voy, porque lo importante es mi paz interior. Pero cuando te cuestionas, ¿de dónde viene esa paz interior? Es decir, ¿viene realmente de que yo tengo la libertad de elegir lo que quiero hacer o viene de un prejuicio nuevo que me he creado de que esto está bien y que esto está mal? Y el ego espiritual yo os digo de verdad, que es de las cosas más duras de quitarnos. Del hecho de avanzar y pensar que tú ya eres mejor que los demás, que ya estás en otro nivel, que es cierto que nos podremos sentir en mayor o menor medida distanciados de ciertas cosas por el camino. Pero es que el yoga es una espada de doble filo, que nos da mucho, pero nos puede quitar también un montón y apegarnos mucho a otras cosas, ¿no? Y creo que es importante conseguir desligarnos de eso porque al final, bueno, es lo que nos da vida, ¿no? Lo que nos da felicidad. Y claro, bueno, en todo nos puede pasar, pero bueno, a mí como profesor me pasa constantemente, ¿no? Me pasaba antes más, gracias a Dios, pero yo me creía mejor profesor que otros, por ejemplo. ¿Y por qué voy a ser yo mejor profesor que otro? Y muchas veces jugando porque yo hacía bien las posturas, ya ves tú.
hacer bien las posturas entonces ya un gimnasta ya es un gran yogui. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Y encima cuando estás expuesto muchas veces a que la gente te dé las gracias, es que hay que ver qué buen profe eres, este tipo de cosas, como no tengas las ideas muy claras, caes a un hoyo más grande del que intentas salir, ¿no? Así que agradezco tu comentario porque creo que sí que es muy relevante, es muy bonito hablar de eso, ¿no? Que la espiritualidad real no nos distancia de nuestra familia ni de nuestros amigos. Todo lo contrario, la espiritualidad real nos ayuda a vivir en paz con la realidad que tenemos, porque cuando estamos de retiro es muy fácil sentirse bien, pero lo complicado es trabajar cuando estás pues bueno, con la gente que te saca de quicio. Y es que es nuestra familia la que nos toca siempre la fibra sensible y la que nos cabrea. Es que esto es así. Así Yo que... creo que hay, por ejemplo, creo que también, creo que por ahondar también ahí un poco, creo que yo siempre digo que al final lo que tienes que tratar de hacer es pues ser tu mejor versión, ¿no? O intentar ser tu mejor persona o la persona que tú crees que será mejor de ti. O cómo puedes eso, pues poder ayudar al resto o servir para algo también, ¿no? Que no ser solamente o egoísta por que, no sé, porque que te crean mejor o por que hagan mejores posturas o cosas de estas. Y creo que, por ejemplo, en Occidente, sobre todo el tema de las posturas en yoga, cuando tú preguntas a alguien que a lo mejor la primera vez que ve yoga siempre piensa que son posturas, y creo que el que llevamos un tiempo practicando ha tenido ese momento y es difícil también salir de ese pensamiento de decir, "Uf, quiero hacer esa postura o quiero mejorar en esto", que al final luego entiendes que dices, y eso me lleva hacia algún lado aparte de, bueno, sentirme bien, que también creo que es una parte interesante, ¿no? Que también creo que jugamos con nosotros mismos un papel interesante a la hora de decir, oye, quiero, por ejemplo, sacar el pino, me apetece sacarlo y creo que tampoco pasa nada por quererlo, Desde luego. pero claro, tienes que saber que también juegas como un juego interno contigo y luego hacia afuera tienes que tratar de ayudar, no sé si ayudar, pero sumar algo, ¿no? Al resto, Ujú. en vez de criticar o... Creo Sí, que ahí es mira, donde está la verdad bueno, del yoga o intentar eso, que también traer esa parte de Occidente que no sea solamente la imagen o la postura. Mira, yo lo veo así. No sé si conocéis la escuela de Bihar. Os suena un poquito la escuela de Bihar. Son los mejores libros de yoga del mundo. Tienen un conocimiento alucinante. Pues bueno, la escuela de Bihar son los que han desarrollado el Yoga Nidra, han desarrollado muchísimo trabajo con chakras. Tienen técnicas que a día de hoy es muy difícil de encontrar. Y tienen una escuela en India, esta escuela es Bihar, en un pueblecito muy pequeño, donde, bueno, es una ciudad muy pobre de la India, y tienen programas para que tú vayas allí a aprender yoga. Y yo estuve planteándome en ir, de hecho algún día iré, tengo muchas ganas de ir, la verdad. Y dije, voy a meterme en las reseñas que tiene la escuela de Bihar. Y eran el 70% de las reseñas eran súper negativas. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú vas a la escuela de Bihar a aprender yoga, te tiras 2 meses limpiando la escuela, haciendo seva, que seva es trabajo desinteresado. Tú vas allí y haces la comida, limpias los baños, pues trabajas, das servicio. Claro, nosotros como occidentales, y encima con una escuela con tanto nombre, con tantas prácticas tan interesantes como el Yoga Nidra, tú dices, yo en esta escuela voy a aprender a ser el mejor profesor de Yoga Nidra del mundo. Pues no, tú vas a servir. Y claro, la gente no busca eso, ¿no? Pero ellos tienen muy claro que cuando tú te expones a servir y hacer acción desinteresada, hacer mucho karma yoga, tú vas a romper mucho ego de ti y esto te va a liberar un montón. Luego ya aplicarás las técnicas que quieras, pero lo importante es, como tú decías, es estar al servicio, ¿no? Y más si te dedicas a ayudar a los demás en cierto sentido, como terapeuta, como psicólogo, como profesor de yoga, lo que sea, siempre tienes que entender que tú formas parte de una cadena que está ahí. Es como si un médico opera solo para que le digan qué médico es. Pues no, opera para salvar vidas. Pues nosotros muchas veces, sobre todo los que estamos en este camino, damos clase no para alcanzar ningún tipo de reconocimiento, sino para poder servir a los demás, para hacer karma yoga. Aunque luego, pues obviamente, tienes que pagar facturas y cobras por las clases, ¿no? Pero dar a los demás es lo que hace que te rompas tú un poco también y que dejes de tomar tanta importancia o que tu ego o tu personaje deje de ser tan relevante, ¿no? Porque lo importante, como os decía, según todo esto, no eres tú, ni tus pensamientos, ni tu historia, ni tu vida, ni tu trabajo. Lo importante es que tú formas parte de un todo más amplio y siempre hay que buscar trabajar desde ahí, ¿no? Por eso,
A mí me gusta poner siempre una similitud y es que se supone que hay 4 caminos principales del yoga, ¿no? Si hay 4 caminos principales del yoga y solo en uno de ellos hay práctica física, quiere decir que solo en el 25% de las prácticas de yoga que hay práctica física. Pero si de ese 25%, solo uno de esos pasos es práctica física, que es asanas, quiere decir que solo el 3% de la totalidad del yoga es asanas. Pues obviamente, centrarte en un 3% para evaluar tu desarrollo personal o incluso para desarrollar tu trabajo, pues bueno, es cuanto menos delicado. Pero bueno, esto también es personal. Ya sabéis que a mí me parece que el yoga es mucho más profundo, más amplio y más bonito que solo la práctica física, aunque no reniego de ella. Yo me encanta practicar y seguiré dando clases de práctica física y seguiré haciendo talleres de pino y seguiré haciendo un montón de cosas porque todo suma, ¿no? Obviamente. Pero bueno, lo importante es eso, es entender que si queremos desarrollarnos, pues quizá tratar de aplicar otros yogas, como es la acción desinteresada, pues ideal, ¿no? Como es aprender acerca de la filosofía o de la naturaleza de nuestra existencia, pues también, como es tener devoción, da igual que no creamos en Dios, pero devoción a todo el ser humano que pasa por tu lado, entendido como que eres tú mismo, que no hay diferencia, ¿no? A cada animal, a cada planta. Pues esto sí que genera un cambio muy grande, muy interesante. Pablo, Sí. soy Amparo. Pues nada, personalmente quería darte las gracias y bueno, por lo mucho que me ayuda en los directos que has hecho, en los sentimientos. No llevo mucho tiempo practicando, llevo desde el 2019 y te digo que empecé el yoga por el tejado, quería hacer pinos, y bueno, y me pegué unos guarrazos que ni te cuento, porque ni tenía gastando lo tuyo, lo de otras compañeras y demás, hasta que realmente he ido entendiendo lo que es el yoga, o sea, que no es un pino, que no es un... Me ha ayudado mucho también personalmente a nivel... Sí que es cierto que llevo una etapa como que me siento eso rara con la familia, como que no los entiendo, como que me sacan de quicio, no sé, y las charlas que tú tienes y demás, pues la verdad es que me ayudan muchísimo, porque los entiendo más y bueno, y ahora pues disfruto más con la práctica. Siempre me exijo mucho porque soy muy nerviosa, me cuesta mucho respirar en las posturas, pero de un tiempo para acá y con lo que yo escucho de ti y demás, pues la verdad es que disfruto muchísimo más del yoga, no estoy tan irascible, no ese ego de querer conseguir las posturas, que claro que evidentemente no llego porque no es lo mismo los 48 años que a lo mejor los 15 o los 14 cuando yo lo hacía, que no, pero la verdad es que me has ayudado muchísimo y yo quería agradecértelo, de verdad que sí. Me alegro. Bueno, no te preocupes porque todos empezamos por el tejado. Creo que poquitos de los que estamos aquí hemos empezado la práctica de yoga porque nos interesó la filosofía. Yo sí que empecé antes a meditar, pero por el budismo zen sobre todo. Yo llegué al yoga un poco porque pensaba que a nivel de práctica postural me iba a ayudar a meditar mejor. Pero yoga como tal, práctica de yoga, yo empecé para hacer posturas, ¿no? Entonces todos empezamos por ahí. Y pues sí, es interesante que, bueno, sobre todo que tratemos de tener mucha compasión. Al final es lo que os decía, ¿no? Todos pasamos por ese momento un poco de no entiendo, ¿no? La sociedad, no entiendo la gente que hay a mi alrededor y hay que luchar por cambiar ciertas cosas, que esto no quiere decir que ya lo aceptemos todo, ¿no? Por ejemplo, Gandhi era un gran yogi y Gandhi luchó mucho por cambiar las cosas y no utilizó violencia, pero según también el Bhagavad Gita hay veces que la violencia está justificada. De hecho, la historia del Bhagavad Gita básicamente cuenta la leyenda de un arquero que tiene que matar a su familia que estaba enfrente en la batalla y él dice, no los puedo matar porque soy un yogi, entonces Shanti Shanti Ahimsa no puedo matar a nadie. Y entonces Krishna, que es una deidad hindú, le dijo, deja de hacer tonterías y mátalos porque son malos y tú tienes que salvar el reino. Entonces, hay veces que la violencia es justificada, pero hay que luchar. Muchas veces hay que luchar con... Si las cosas no están mal, si las cosas están mal, se luchan.
Pero una cosa es luchar y otra cosa es, como por ejemplo ha sido en mi caso, de ir a mi casa y de ser pesado con mis padres, cuidarse un poco, no veis que estáis sufriendo por vuestra cuenta. Yo no hablo mucho de yoga con ellos, obviamente, ¿no? Porque bueno, no sé, es raro. Nunca me he puesto a hablar como estoy A hablando mí con me vosotros. es así me miran raro porque en ciertas actitudes que tengo, que claro, he cambiado mucho a raíz de meterme en lo que es el yoga, pues ellos me miran como si yo fuera un bicho raro. Entonces, hay veces que de verdad digo, pues es mi padre, ¿sabes? Pero ya lo llevo mejor. Yo ya con eso que has Compasión. contado, que no lo sabía, pues bueno, yo intento también entenderlo, pero realmente a mí no me conocen nadie, ni sabe que realmente yo estoy en este nivel emocional. Claro, me ven distinta, me ven, pero bueno, yo al final lo que busco es la felicidad, sentirme bien conmigo mismo y bueno, y gracias a Dios pues encontrarme que me lleva un tiempo muy perdida, muy perdida. Ya. Y porque pues llegó el yoga a mí. Y aunque bueno, yo el Pues yoga creo, las posturas de chica, vamos, hacía el pino puente, yo creo que de chica era más yogi que ahora. Pero bueno, la verdad es que a mí me sirve muchísimo para estar en ese momento presente, para disfrutarlo, para sentirme bien. Y bueno, y sí, me miran como un bicho raro, pero bueno, yo sigo en mi camino, no le hago daño a nadie, no. Entonces, bueno, es mi tú paz, es mi no, momento. no te preocupes por eso. Es posible que nos miren raro, que no entiendan lo que hacemos. Pero bueno, solo hay que, pues ya está, aceptar que ellos no van a entender ciertas cosas y ya está, ¿no? Incluso Y con no mi pasa pareja, ¿eh? nada. Con mi Sí, sí, pareja sí, sí, tengo claro. ahora mismo una transición que yo parece que voy en un barco y él va en otro. Y es esa sensación de sentirte como perdida, que no dices tú, pero bueno, no, nadie me entiende o qué es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Pues mira, Pero nadie bueno, nos va a entender, nadie nos va a entender. Cada persona de nosotros tenemos siempre una manera de ver las cosas y nadie está en nuestra cabeza. Entonces es muy difícil, de verdad os lo digo, muy difícil, que consigamos que alguien entienda, si muchas veces no nos entendemos ni nosotros mismos, que muchas exacto, veces la gente entienda por lo que nosotros pasamos. Lo que es exacto. importante aclarar, que me gustaría aclararlo de verdad, es que las posturas de yoga no se hacen bien o mal, no se pueden hacer bien o mal. Puedes hacerlas eh, ejecutadas mejor o peor, hablando de o bien de estética o bien de que sean más o menos sanas para tu cuerpo, porque estés haciéndolo de manera incorrecta. Pero si el asana tiene dos objetivos, el primero es llevar salud al cuerpo, entonces si a mí me trae salud hacer una flexión hacia adelante, aunque sea pequeña, ya lo estoy haciendo bien porque me está trayendo salud, aunque no llegue a tocar con las manos en el suelo, aunque estéticamente no esté bien ejecutado. Y lo segundo es que buscamos a través de esas posturas poder llegar a ese estado donde la mente ya no está tan presente, donde no juzgamos si lo estamos haciendo bien o mal, por ejemplo, ¿no? Por eso hay una palabra que se repite mucho cuando hacemos posturas y es rendirte a la postura. Y cuando hablamos de rendirnos, hablamos de disfrutar el estiramiento donde estemos llegando, sin preocuparnos si a nivel visual, estético, lo estamos haciendo bien o mal. De verdad, es importante recordarlo porque solemos juzgar muchas veces nuestra práctica por lo externo. Y os digo, hay gente que puede hacer eh, una postura estéticamente mejor ejecutada, pero si tú estás sintiendo el estiramiento, ya, pues bueno, a no ser que lo estés haciendo de manera incorrecta, que te puedas hacer daño, porque estés trabajando de manera lesiva, creo que nada se puede hacer mal. Lo pienso sinceramente, de verdad. De nada, muchísimas gracias. No hay de qué. No hay de qué. Bueno, familia, ¿nos vamos a cenar? Y vamos a cenar. Ah, mira, aquí hay una preguntilla más, hablando de algo de yoga nidra. Pues estoy preparando una formación en yoga nidra y sueños conscientes con Antonio Bolívar, bueno, fue profesor mío y es un gran amigo, una persona que sabe muchísimo de sueños lúcidos. Vamos a hacer una formación de yoga nidra. Estoy preparando los materiales, que me está llevando bastante trabajo porque quiero que sea muy completa y que esté muy bien, pero previsiblemente empezaremos si no finales de enero, posiblemente febrero. Y habíamos pensado en unas 30 horas, que estará desarrollado más o menos en 3 fines de semana,
de 9 horas cada fin de semana. Y no creo que lo hagamos, ¿cómo se dice esto? Seguido, intensivo de un mes, sino en 3 meses para que al final podamos organizarnos todos mejor. Vamos a hacer la presencial en Almería, pero yo creo que también, al ser yoga nidra, que tema postural y eso no hay mucha importancia, creo que sacaremos modalidad online para dar también bastante facilidad. Así que lo iré colgando todo por Instagram. Me queda muy poquito para poder redactar todos los materiales y os iré mandando formación. Sí, online es que muchas veces, pues bueno, nos facilita a todos, ¿no? Por ejemplo, esta charla, si hubiese hecho presencial en Almería, pues hubiésemos estado muy limitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos formación online el año pasado. Yo no estaba muy ahí al principio de hacerla, me animé a hacerla porque no podíamos físicamente irnos a India ni traer al profe de India aquí. Y fijaos que yo acabé muy contento incluso con la formación en asanas de manera online. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Obviamente una mano que te toca es diferente, ¿no? Eso siempre ayuda mucho. Pero sí que salimos bastante contentos. Nada, no hay de qué. Que para eso estamos. De verdad que muchas gracias por querer compartir este ratito. Os lo agradezco de corazón. Dejaré, ya que no os he grabado las caras, lo voy a dejar grabado, ¿vale? En caso de que queráis volver un poquito a la información. Ya os digo que ha sido muy resumida, que intentaré hacer más cositas de estas. Quizá a lo mejor podemos reunirnos una vez al mes para hablar. Intentaré que la próxima vez yo hable menos y hay un poquito más de coloquio, que creo que es muy interesante también, pero bueno, ¿vale? Que haremos más cositas. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido Gracias a ti, Pablo. Gracias. Muchas un placer, gracias. un verdadero placer. Paséis buenas Nos noches. vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Buenas gracias. noches.